Bienvenidos al podcast de Archivo 007, tu podcast. La naturaleza de los deberes del capitán de navío Bond dentro del Ministerio, incidentalmente reconocidos por la concesión de la CMG en 1954, debe seguir siendo confidencial, mejor dicho, secreta, pero sus colegas del Ministerio quieren reconocer que los cumplía con un valor y una distinción sobresalientes, aunque ocasionalmente, debido a un rasgo impetuoso de su naturaleza, con una vena temeraria que lo ponía en conflicto con las autoridades superiores. Pero poseía lo que casi podría definirse como el toque de Nelson, en los momentos de mayor emergencia, y de alguna manera se las componía para escapar más o menos ileso de las muchas aventuras a las que el deber lo condujo. La inevitable publicidad dada, sobre todo en la prensa extranjera, a algunas de esas aventuras, hicieron de él, muy en contra de su voluntad, un personaje público, con el inevitable resultado de que un amigo personal y antiguo colega de James Bond acabara escribiendo una serie de libros en torno a su persona. Si la calidad de estos libros, o su veracidad, hubiese sido mayor, el autor sin duda habría sido perseguido según el acta de secretos oficiales. Una muestra del desdén del Ministerio por estas obras de ficción es que todavía no ha emprendido acción alguna, hago hincapié en esta precisión, contra el escritor ni el editor de estas caricaturas tan teatrales y románticas de algunos episodios de la carrera de un sobresaliente servidor público. Saludos y bienvenidos todos al podcast 183 de Archivo 007. Mi nombre es Gonzalo González, más conocido en los foros como GGL007. Y comenzábamos este podcast, como acabáis de escuchar, una vez más con Ian Fleming. En este caso un fragmento del final de Solo se vive dos veces, ese famoso obituario que escribe M en un periódico y que ha sido homenajeado en el cine, en Skyfall por ejemplo, o en Sin tiempo para morir. Pero en este caso leíamos el fragmento en el que Fleming, con bastante ironía, hacía referencia a que las aventuras de James Bond se habían hecho populares gracias a que un antiguo colega suyo había escrito unas novelas y las ponía un poco, como vemos, criticándolas, diciendo que eran fantasías, y habla lógicamente de sí mismo y de Ian Fleming, de cómo, siendo del servicio secreto, había escrito esas novelas, aunque claro, dice que si hubiera pasado en los secretos oficiales, pues obviamente el Foreign Office hubiera ido contra él, o el servicio secreto le hubiera recriminado lo que estaba haciendo, y como no había sido así, señal de que no se había pasado. El caso es que, bueno, es un guiño irónico a sus propias novelas de Ian Fleming, porque este podcast, como ya sabéis, lo vamos a dedicar a las ediciones de Ian Fleming en español, celebrando precisamente que Roca Editorial anuncia para el próximo mes de octubre la reedición en España de Ian Fleming. Vuelve James Bond en español. En principio son 3 más 2, llegarán 3 en octubre, 2 en noviembre. Vamos a ver si conseguimos todas ellas. Hablaremos de todas las ediciones que se han publicado en español desde los lejanos años 60 hasta la actualidad, precisamente este 2023. Y bueno, haremos un repaso exhaustivo para ver cuáles tenemos o cuáles os gustaría tener, o cuáles son las más apropiadas, cuáles están más censuradas, a cuáles les falta algo. En fin, yo creo que va a ser un debate muy interesante el que vamos a tener más adelante. También en este podcast todas nuestras secciones habituales, como ya podéis imaginar, de noticias y bueno, de las efemérides del mes de septiembre, que viene también cargado de recordatorios. Nada más, os dejo ya con la presentación de este podcast, con el tema principal, por así decirlo, y nos sumergimos una vez más en Fleming, Ian Fleming.
Saludos y bienvenido, Eduardo, al podcast 183. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos y vamos a pasarlo aquí bien charlando sobre las ediciones españolas de las novelas de James Bond y muchas más cosas que vamos a ir tratando. Eso es, Eduardo no necesita presentación, es conocido como Ebardo en el mundo entero porque también tiene muchos vídeos por ahí en YouTube y bueno, además es uno de los coleccionistas más importantes del mundo Bond. Iba a decir en español, pero yo creo que del mundo, no sé si eso se puede comparar de alguna manera. Pero vamos, tú tienes una de las colecciones más envidiables y además, como dices, vamos a hablar de ediciones Bond y tú tienes unas cuantas, ¿no? Creo que casi todas o todas. De las que se han editado de España, las tengo todas. $1.000.000, señor Bond. ¿Se preguntaba usted lo que vale? En efecto, así es. Eso Que me no parece. son tantas como podría llegar a parecer, porque en otros países se han editado muchas más veces. Sí, claro, bueno, Incluso se en han llegado a inglés, hacer. claro. Sí, bueno, aparte en inglés, pero por ejemplo en francés, en alemán y tal, en Italia también, se han editado muchas veces, e incluso muchas más que en España, me refiero, e incluso han hecho lo que se llama ediciones ómnibus, que son volúmenes que tienen 2, 3, 4 aventuras en un solo tomo, ¿no? Aquí no se ha llegado a hacer eso. Ujú. Sí, sí. Bueno, no se ha hecho de momento, ya veremos. Ojalá este año tengamos muy buenas noticias de Roca con esa edición del Esperemos. 2023, de la que hablaremos después, y por lo menos se complete la colección y luego ya veremos si el éxito permite hacer esas ómnibus o yo qué sé, cualquier otro tipo de reedición, que siempre son bienvenidas. Pero como decía Eduardo, tenemos muchas más secciones que tratar, así que si te parece vamos a comenzar con las opiniones de los oyentes. Adelante. Opiniones de los oyentes. El podcast 182 ha sido comentado en nuestro foro por Tinch250, Klaalk, Alberto Bond, 007 David Azin, Jack Wade, Miles Messervy, El Santo, Oscar Rubio, Leiter SG y tú y yo. Sí, y lo más comentado fue, por supuesto, el debate sobre Quantum of Solace, que dio para mucho. Y bueno, estuvimos analizando todos los aspectos de la novela, perdón, la novela, estoy ya con esto, Más de la película, sí, más de la película. de la película, como es costumbre nuestra, pues aquí el analizar muy en detalle los temas que tratamos. Y la verdad es que, a pesar de ser una de las películas quizá menos valorada, la verdad es que dio para mucho. Sí, sí. Y bueno, se cumplía el aniversario, como decimos, 15 años de la película y por ello David Azin decidió dedicarle ese podcast, yo creo que un poco para reivindicarla también, porque está a veces muy maltratada. Tiene gracia. No eres como imaginaba. Y tiene muchos valores que hay que rescatar, por supuesto, aparte de escenas memorables que yo creo que todo el mundo reconoce, como la de la ópera, por ejemplo, que le gusta a casi todo el mundo, o incluso la persecución del principio, aunque sea un poco Sí, confusa, es muy bueno, sí. pero bueno, todo el mundo le gusta entrar en ese vértigo de los coches. Y bueno, ahora que lo decías, pues mira, si os quedó algo en el tintero, porque estabas tú en el podcast, a lo mejor fue esa relación más o menos sutil con el relato de Ian Fleming, claro. Quantum of Solace es un relato de Ian Fleming, pero que no tiene mucho que ver con la película, ¿no? Sí, la verdad es que cuando uno se acerca a los relatos de Fleming, se va a llevar unas cuantas sorpresas. Y esta es una de las grandes, esta. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, bueno, te lees el relato de Octopussy y Bond aparece de forma testimonial prácticamente. O en esta misma Quantum of Solace, el relato es una historia que le cuentan a James Bond. Sí, sí, eso es lo más Si llamativo. aprovecha Claro, Fleming, te cuenta una media aventurilla que tiene en Cuba y tal, pero lo que es el grueso del relato es una historia al final de la cual Bond comprende que en la vida hay historias mucho más apasionantes que las que él está viviendo. Sí, sí, porque además es una historia sentimental de una azafata que tiene una aventura Sí, pero amorosa que da que muchos no tiene nada giros que y ver con el muchas vueltas espionaje tampoco. esa historia, ¿no? Sí, sí. No tiene nada que ver con Luego, el mundo de James Bond, es muy no, curiosa, sí. mira, Y bueno, al final la azafata recibe esa parte de consuelo, ese Quantum of Solace, sí, sí. que decía pedantemente Fleming, y de ahí se cogió la idea para la película, pero claro, no tiene mucho que ver. Sí, bueno, luego lo dejaron aparte ya cuando consiguió los derechos de Spectre, pero en fin. Sí, bueno, luego ya se intentó, bueno, no sé, mejorar lo que había pasado con Quantum y con la organización Quantum, reconvertirla en una, bueno, no sé si Pues fíjate que subsidio. yo recuerdo que cuando se estrenó Quantum of Solace y comentábamos, por ejemplo, cuando Green está hablando con Medrano
y le suelta ese discurso de si el presidente hubiera estado más dispuesto no estaría hablando contigo, si tú no quieres tal. O sea, eso es puro Spectre. Sí, sí, bueno, claramente veíamos que Quantum era Spectre, claro. Era Spectre, sí. Pero claro, no se podía usar de aquellas. Claro, no tenía los derechos todavía. ¿Qué narices es esa organización, Bond? ¿Cómo podemos no saber nada de ellos? Pues Bueno, nada. o sea, se arriesgaban a tener pleitos, ¿no? Sí, sí. Pero fue. Además, lo curioso es que las valoraciones sobre esta película fueron muy variadas. Y precisamente eso es lo que hace el debate interesante, ¿no? O sea, cuando todo el mundo está de acuerdo, es que esta película es muy buena. Sí, es muy buena, sí, es muy buena. Pues no hay debate, no hay nada que discutir, ¿no? Sí. Todo el mundo está de acuerdo. Pero claro, con una película como esta, pues uno valora unas cosas, otro condena otras, otro, sí, pues mira, pues ahora que lo dices tú, tal. O sea, está muy bien porque al final te das cuenta de cosas rescatables, ¿no? En esta película. Sí, es verdad, porque con Desde Rusia con Amor todos glosaríamos las mismas bondades y estaríamos extasiados. Vino tinto con el pescado. Eso debió hacerme sospechar. Pero claro, con Quantum of Solace hay que entrar al trapo y hay que destacar lo que a uno le gusta y por qué, y lo que a otro no le gusta y por qué no. Claro, eso siempre es interesante. Por eso le hemos dedicado ya más de un podcast y bueno, quién sabe, a lo mejor le dedicamos más en el futuro. El caso es que os invitamos de momento a escuchar el podcast 182, como decía, que está ya en todas nuestras plataformas. Y nada, lo presenta David Acín, volverá el mes que viene con otro podcast igual de interesante. Vamos a pasar ya entonces a la opinión de El Espontáneo. Hola, soy Pierre Rosnan. Como sabéis, fui el quinto actor Bond. Lo que no sabéis es que me encantan los vídeos que hace Alberto López, Alex Clark para el Club Archivo 007 y que como soy fan de Star Wars también sigo su página de Facebook dedicada a esta saga, Taller Skywalker, donde publica diariamente fotos y vídeos de eventos, cortometrajes y proyectos de todo tipo. Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Clark. El Espontáneo. Este mes queremos destacar un mensaje en Twitter, o X, como se llama ahora, de nuestro amigo Óscar Rubio, que es Oskiki77 en Twitter, y decía Óscar: el compañero Alberto Bond nos envía esta foto para recordarnos que hace 10 años se celebró la primera convención de Archivo 007. Yo subo la apuesta con esta otra foto. ¿Dónde está Wally? Y ponía una foto de grupo de la convención, de la primera convención, y lógicamente había que encontrarla a él, porque han pasado los años y están muchos muy cambiados. Y bueno, aquí tenemos a Eduardo, que tú estabas en la primera convención, ¿Y que cómo pasa el efectivamente tiempo? cumple 10 años, Sí. porque fue en 2013, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad es que no se da uno ni cuenta. Y eso que todavía tenemos historia más antigua, porque Archivo 007 comenzó pues como unos amigos que tenían una afición en común, que de pronto empezamos a comunicarnos a través de lo que había entonces por internet. Luego se creó un club, editamos una revista y ya llevamos 9 convenciones nacionales con vistas a la 10ª. La décima ya está, porque bueno, cuando se publique este podcast ya lo habremos celebrado, es 1, 2 y 3 de septiembre, con lo cual efectivamente 10ª convención este año. Hubo un año que no hubo, la de la pandemia, como es lógico, pero bueno, llegamos a 10 y se cumplen 10 de la primera. Hicimos una incluso virtual, una virtual, sí. Sí, una virtual. ¿Qué cosas pasan? Y nada, seguiremos haciéndolas porque la verdad es que lo importante es ese trato humano, yo creo. Como bien decía Eduardo, esto nació a través de Internet y bueno, en diferentes foros que se aunaron. Existía por ahí el 007 Spying, Gritos, amigos de 007 y cosas así, hasta que nació Archivo 007 y bajo ese paraguas en 2008 nació la web y el foro y también este podcast, por cierto. Y desde entonces, pues bueno, sí, hablábamos casi todos los días, pero la buena idea llegó pues en ese 2013. Había habido alguna reunión en Santander, en Burgos, pero fue cuando se dio el paso adelante. Microquedadas, que llamábamos. Microquedadas. Y llegó el paso adelante de decir, ¿por qué no nos reunimos todos los fans de España en el punto central, que sería Madrid? Y ahí estuvo 2013, la primera. Está la foto, por supuesto, en nuestras redes. Yo debo confesar que fui de los que era escéptico con respecto al éxito de cosas como estas.
Porque digo, Pues bueno, tú eres de los que no ha fallado a ninguna. no, pero pensaba yo, la gente se va a desplazar tantos kilómetros, se va a gastar en alojamientos, comidas y demás, para luego estar allí pues un día o dos. Y bueno, pues la verdad es que lo infravaloré. En el riesgo está el placer. Sí, pues afortunadamente así ha sido y así sigue siendo. La gente se desplaza, hemos llegado a tener hasta más de 40 invitados algún año y bueno, es un éxito, la verdad. Está mal que lo digamos nosotros porque formamos parte de la Bueno, es la organización, realidad, ¿no? Si han asistido tantas pero personas, bueno, pues es sí, lo que sí. hay. Y efectivamente lo que decimos siempre es que hay gente que puede repetir, hay gente que no, pero casi siempre hay alguien nuevo que se anima a probar. Ve que esto funciona o que le gusta y dice, bueno, pues voy a probar este año a ver qué tal. Y yo creo que la mayoría o todos se van con un buen sabor de boca, que es lo Sí, importante. sí, sí, sí. Bueno, yo entiendo que a lo mejor es ir año tras año tras año, pues a lo mejor hay quien le puede cansar y necesita un descanso. Pero la verdad es que, bueno, sobre todo gracias a Alberto, que tiene una imaginación desbordante para crear actividades. Sí, claro, Bueno, es un es una crack, ya lo cosa. sabemos. Sí, sí. Siempre hay cosas originales, siempre. Solemos decir, y yo creo que va a haber que empezar a traducirlo al inglés, que solo hay un CLALC y lo tenemos nosotros. Sí. Así que eso lo vamos a traducir y poner en los foros por ahí, porque efectivamente CLAL es inimitable, inigualable y lo demostramos en las convenciones. Uno siempre se crece ante el desafío. Muy bien, pues nada, saludamos a todos nuestros seguidores de Twitter o de X, como se llame. Recordamos que podéis seguirnos también en Instagram, en Facebook, en iVoox. Tenemos también el podcast, también en nuestra web, en el foro. Y además, este mes de agosto hemos dado el salto a Mastodon, que es una nueva red social. No sé si la conoces, la red del elefante. Yo es que ya me pierdo. Sí, sí, son muchas, ciertamente son muchas. Pero bueno, lo que intentamos es estar en todas partes, ya se sabe como quién, para que cualquiera que quiera seguirnos nos encuentre allí donde a él le guste más. Mastodon es una especie de Twitter, lo que pasa es que bueno, tiene otras características, salió un poco como alternativa, no está teniendo demasiado auge de momento, pero bueno, ahí estamos también, gracias a Alberto Casado, que creó la cuenta, y bueno, ahí está también Archivo 07. Tú eres más de, bueno, yo creo que de foro últimamente también, ¿no? Para ciertas cosas estoy chapado a la antigua. Sí, la verdad es que los foros lo veo para mí, a ver, yo es que ya tengo una edad en todas estas cosas de las redes sociales y tal, como que, bueno, no lo veo muy atractivo para mí, ¿no? A pesar de que sí que me gusta meterme también y cotillear un poco, ¿no? Pero la verdad es que me gustan sobre todo los foros, ¿no? Porque no tienes como esa obligación de estar continuamente, a veces si no tienes demasiado tiempo, pues bueno, pues esperas un tiempo hasta que puedes volver a colaborar. Y bueno, es que está todo muy bien clarito, tienes un montón de temas sobre los que quieres opinar, lo buscas y tal, y si no encuentras el que te gusta, pues lo puedes crear tú mismo. O creas un hilo nuevo y bueno, pues adelante. Y Sí, eso sobre es lo que me todo, gusta, ¿no? Que es que además, pues bueno, no, o sea, simplemente pones un emoticono y ya colaboras, ¿no? sí. Entonces, pues está muy bien. Sí, pero sobre todo iba a decir, la gran virtud del foro, por lo menos para mi gusto, en estos tiempos de WhatsApp y de inmediatez, es que el foro te permite escribir largo y tendido en un Sí, ordenador de mesa sí, con un teclado, te pones a escribir y puedes escribir 10 líneas, 15 líneas para defender tu idea, porque al fin y al cabo se trata también de discutir, entre comillas, pero si quieres defender porque te gusta más una película que otra, pues hombre, en WhatsApp es un poco incómodo con el eso el teléfono. santo lo agradecerá mucho. Sí, sí, el Santo, por ejemplo, siempre lo dice por eso, que él se salió del grupo a WhatsApp porque él quería defender sus ideas por escrito No, me refiero a que y a yo lo veces comparto. él escribe textos largos Sí, claro, que son muy interesantes, o sea, eso es indiscutible, pero que precisamente son textos largos porque a veces hay que argumentar y explicarlo bien. eso es. Entonces, pues Eso es. eso, en los foros te permite hacer eso. Y bueno, la otra gran virtud, que es completamente gratis. Ah, eso O también, sea, sí, sí. que todo el mundo se puede apuntar al foro y allí le estaremos esperando. Se actualiza cada día, siempre lo digo. Pero bueno, ya entiendo que hay otros medios, así que si les gustan otras redes sociales, también estamos por allí. Así que nada, os esperamos en cualquiera de ellas. Vamos a pasar a las noticias del mes. Noticias del mes. Comenzamos el mes de agosto con la feliz noticia de la rehabilitación de la farola Lazenby, o la llamada farola Lazenby, que está junto al Támesis, cruzando el puente de Westminster, y que la llamamos así porque allí posó Jos Lazenby cuando fue elegido como James Bond. Se hizo unas fotos promocionales muy conocidas de Terry O'Neill, el fotógrafo inglés, y el caso es que esa farola pues había sido destrozada en 2021, fue vandalizada, pero gracias a Ian Jacklin, que es un fan de James Bond bastante conocido, que es muy activo en Twitter, Ian Jacklin
El caso es que escribió a todas las instancias, al ayuntamiento, le mandaban de un lado para otro, le decía, ¿dónde hay que quejarse? Quiero que se vuelva a poner la farola. Pues finalmente en este 2023 se ha recolocado una farola, es un poco diferente el diseño, pero ahí está de nuevo la farola en la que casi todos los fans que van a Londres pues se hacen la foto. Creo que tú también te hiciste la foto allí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un viaje que hicimos a Londres para ver la exposición de los coches de James Bond. Con Archivo Y claro, 007, sí. efectivamente, sí, sí. Y obligatoriamente pues nos acercamos allí y nos hicimos las fotos en la farola, que no está a nivel de suelo. O sea, por cierto, está sobre Sí, un sí, hay que pedestal. subirse, Entonces, claro. hay que subirse, hay que tener una cierta agilidad para subirse allí y poder hacer la foto. Sí, sí, Que es mola un que montón eso, desde luego. George Además, Lazenby estaba joven, claro. sí, sí, claro. Pero lo curioso es yo que esas fotos las había visto pues hacía muchísimo tiempo porque, bueno, pues en los libros salían, los artículos cuando mencionaba Bond, pues siempre estaba la foto de la CMI ahí haciendo sus poses. Pues fíjate que yo había asumido siempre que esas fotos habían sido hechas en estudio. Tendrá que darme el nombre de su oculista. Porque, bueno, ves una farola y luego el fondo como difuminado. Entonces yo pensaba que eso se había hecho en estudio. O sea, no me paré a pensar que se habían ido a la calle, sí, para a la hacer las calle, tal fotos. cual. O sea, Sí. porque además, bueno, era la farola, el tipo ahí posando, tampoco había mucho más, es decir, está el fondo, pero bueno, es un fondo que te pueden poner una fotografía detrás y ya está, ¿no? Y me sorprendí mucho cuando me enteré de que era una localización exterior, que era un sitio de Londres. Claro, es que el fondo es la casa del Parlamento, es el Big Ben, es Sí, muy sí, sí. emblemático, pero efectivamente Sí, se ve pero o sea, difuminado, que claro. muchas veces, o sea, pues te pueden poner un fondo detrás, tú Sí, sí, pones, claro. te posas, haces lo que tengas que hacer y prácticamente no había diferencia. Ujú. Sí, sí, Pues pero realmente, o sea, lo hicieron así, está muy bien. nos alegramos de que ya esté la farola preparada y bueno, para cualquiera que vaya a Londres, visita obligada allí en ese puente Westminster. Este mes también nos ha dejado el anuncio del libro Beauty of Bond, del el ilustrador americano Jeff Marshall. ¿Qué te pareció esta propuesta? Pues tiene muy buena pinta. Jeff Marshall también es muy activo en redes y le hemos podido ver muchas veces sus obras porque las pone gratis y las tenemos en el foro muchas veces porque nos encantan, la verdad. Es muy bueno y suele basarse en fotos y luego las hace digital, un tratamiento digital un poco así peculiar, pero la verdad es que quedan de maravilla. Y ahora, pues, en vista del éxito que tiene en Twitter y en las redes, pues ha decidido sacar este libro, La belleza de Bond, Beauty of Bond, en la que salen muchísimas chicas Bond con ese tratamiento suyo. Y bueno, las imágenes que hemos visto son maravillosas. No sé si a ti te han gustado. Sí, desde luego, es que es vamos, un artista impresionante. Y yo empecé a conocerlo, pues eso, cuando buscas lo típico, ¿no? Empiezas a buscar imágenes y fotos y tal. Y ves, creo que empezó, por lo menos lo primero que yo vi, haciendo pósters, Sí, carteles alternativos. Yo carteles también lo conocía así. alternativos Empiezas de buscando las fanart películas. y te salían Eso los es. carteles de Jeff Incluso Marshall y algunas Bond. de programas dobles o combinando un par de Sí, películas y tal. sí, sí. Y yo es que, bueno, me ponía a buscarlas y tal. Sobre todo buscaba que tuvieran la mayor calidad posible, ¿no? Sí, sí. Y luego ya, pues claro, encuentras todo lo demás que ha hecho y es que es una maravilla. De hecho, incluso, lo han contratado para hacer portadas de libros bondianos. Ujú. Hay una serie de libros sobre viajes, sobre Sí. los lugares donde se han rodado las películas de James Bond, que las portadas las hace él. Entonces, pues él te hace las combinaciones de los actores y de secuencias donde se ha rodado, pues por ejemplo, pues que si en el Caribe, que si en el sur de Francia, en fin, que si en Tailandia, por ejemplo. Entonces, pues bueno, él te crea una portada con recreando pues escenas donde se han rodado las películas de esa zona del mundo, ¿no? Y vamos, son una maravilla. Es uno de los mejores artistas Bond que he visto. Sí, sí, recomendamos Bueno, lo más fácil. y de otros porque también he visto obras suyas dedicadas a otros temas. O sea, no Sí, 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 le gusta la solamente cultura popular. Ha hecho de Indiana eso. Jones también, por ejemplo, Sí, cosas sí, muy sí, buenas. sí, Sí, sí. sí. Pero vamos, es muy fácil. Con poner en Google Jeff Marshall, James Bond, te salen ahí Efectivamente, sí, auténticas sí. maravillas. Mm. Y bueno, toda la suerte a este libro que tiene muy buena pinta, ¿no? La Beauty of Sí, Bond. sí. Yo seguramente me lo compraré, sí, sí. Pues nada, seguimos con otra noticia literaria porque Ian Fleming Publications ha anunciado la reedición de 3 libros de James Bond, pero no son solo las novelas de Fleming, que también, sino por un lado Coronel Sun, la biografía autorizada de James Bond y 0-10. Y bueno, las 3 son muy peculiares porque Coronel Sun es la primera continuación de Fleming, que la escribió Kingsley Amis con el Bajo seudónimo de Robert seudónimo, Markham. eso es. La biografía autorizada de James Bond la escribe John Pearson, que era el biógrafo de Fleming, y es muy peculiar porque bueno, es muy característica cómo cuenta la historia de James Bond desde un punto de vista muy subjetivo y particular. La tenemos traducida al español en nuestra Bondopedia, por cierto.
y Ciro Minustein, que es la primera novela de Raymond Benson, del escritor americano. Una vez que John Garner dejó de hacer las continuaciones, le contrataron a él y esta es la primera que van a reeditar. Así que ojalá lleguen a España porque, bueno, si siguen Roca Editorial con esas reediciones, pues no estaría nada mal, porque alguna de ellas, si no me equivoco, es inédita en español, ¿no? Coronel Sun se publicó en español. Pero bueno, ya en los 60, esa solo en los 60, yo creo. Sí, después, o sea, se publicó en su momento, la publicó Plaza y Janés y, bueno, pues está súper agotada, ¿no? Quiero decir, hombre, se puede encontrar en segunda mano y esas cosas, pero hace muchísimos años que no se reedita. Y, bueno, la verdad es que no es de mis favoritas como novela, pero, bueno, pues efectivamente fue la primera continuación después de Fleming. Y tiene la particularidad de que una de las escenas se adaptó en Spectre, curiosamente. Sí, cuando parece que Fleming ya no... de la cabeza y tal. Hay algunos diálogos ahí. Consta en los títulos de crédito. Y están los créditos. Sí. Exactamente, sí. Luego, y las otras dos sí que no han llegado a España. La biografía autorizada nunca se ha publicado oficialmente en España. Eso es. Y es un libro curioso porque no es exactamente una novela. A ver, incluye muchas referencias a todas las novelas previas de Fleming, pero parte de la premisa de que Bond es una persona real. Y lo que se nos narra es la parte de su vida que no aparece en las novelas de Fleming. Y también nos cuentan que el libro se publica, nos explican el libro que en realidad las novelas se publicaron como una operación de inteligencia, una operación de desinformación para hacer creer al enemigo de que James Bond era un personaje ficticio, cuando realmente era un personaje de verdad. Es un libro muy curioso, ¿no? Que era muy peculiar y comienza además con James Bond retirado con Honey Rider, ¿no? Sí. Sí, aparece conviviendo con Honey al principio de la novela, ¿no? Y bueno, te cuenta cosas que a lo mejor pueden ser un poco sorprendentes, te pueden chocar mucho para el lector actual, ¿no? Y bueno, hay una polémica porque creo que desacreditaba a Moonraker, ¿no? Decía que esa era toda ficción o algo así. Sí, efectivamente. Y claro, eso no gustó mucho a los fans de Fleming. Claro. No sería cuestión de hacer spoilers, pero la trama sí que es un pelín descabellada con las motivaciones del villano. Pero bueno, en fin, eso lo hablaremos si alguna vez hablamos de la novela Moonraker. Sí, es interesante porque, como digo, es un experimento literario de Pearson y la verdad es que es muy interesante, porque claro, los que conocemos las novelas de Fleming los disfrutamos bastante. Es como bastante. Una metaficción poniendo la realidad como ficción y la ficción como realidad. Ahora se lleva mucho la metaliteratura, o sea que es buen momento para reivindicarla, sí. Y luego la novela de Raymond Benson no es la primera obra dedicada a Bond, porque se hizo conocido a través de un relato corto que se publicó en Playboy, que se titula Blast from the Past, en el que es un cuento en el que aparece Bond y se recupera el personaje de Irma Bunt, la que se supone que es la mujer de Blofeld. Y gracias al éxito que tuvo ese relato, pues ya le encargaron cuando pues le tocó el turno de comenzar a escribir nuevas novelas, ¿no? Benson había escrito también el James Bond Bedside Companion, que es un libro maravilloso, impresionante, uno de los mejores guías de James Bond, que apareció en los 80, el Bedside Companion, el compañero de la mesita de noche, por decirlo así, de alguna manera esa traducción, repasaba todo Fleming, todas las novelas, todas las películas, era impresionante ese libro, yo lo tengo todavía y es de referencia, y eso que han pasado muchos años. Y claro, Benson era un fan de James Bond, lógicamente, y empezó, como bien decía Evardo, con esos relatos cortos en Playboy, y gracias a eso, pues la primera novela, Cero Minus Ten. No sé si la has leído, yo no. No, esta no la he leído. Lo que pasa, escribió 6 novelas de Bond, más aparte algunas novelizaciones de las películas. De las películas, sí. Yo alguna de las películas sí que las he leído, sí. Entonces, siempre pues bueno, algo. Quiero decir que sí, él tiene un estilo no tan denso como el de Garner, sino más ligero y como más peliculero también en cuanto a las tramas. Más sencillo. Entonces digamos que tiene, de las 6 novelas, hay 3 que forman una trilogía, porque Bond se enfrenta a la misma organización, la Unión, creo que se llama, y luego 3 que serían como novelas más independientes unas de otras. Pues nada, a ver si esperemos que sigan publicando más, claro. Sobre todo a ver si llega a España hasta Cero Minus Ten, si se traduce, y en caso contrario, bueno, la tenemos en inglés, sería una oportunidad de acercarnos a ella, los que no la hemos leído. Bienvenida sea toda noticia de reedición de todo lo que tenga que ver con James Bond. Además, Archivo 007 está nominado a los premios de la Asociación Podcast España como Mejor Podcast de Cine. O
series y o televisión. Se puede votar registrándose en la página hasta el día 3 de septiembre. Tú ya habrás votado, por supuesto. Pues sí, la verdad es que fui el encargado de hacer todas esas gestiones porque me lo dijo Alberto Casado, que ya sabes que bueno, aparte de ser el padre del podcast, es el que siempre está pendiente de todo el podcasting en España y estas cosas, y me dijo que teníamos esa oportunidad de estar ahí nominados y bueno, hice las gestiones, había que hacer un corte del podcast, había que mandar el feed, unos datos personales, bueno, era un poco complejo, pero ahí estamos Pues nominados no a Mejor tanto, quiero decir Podcast. que yo no soy muy hábil con las redes sociales ni estas cosas, pero la verdad es que es muy fácil el Sí, registrarse sí, y luego votar. para votar, sí, votar es nada, suscribirse y luego hay que votar y ya Sí. está, vamos, no es más. Digo para presentarnos al premio, ¿no? Esto era lo complejo, pero bueno, ahí estamos ya nominados, hoy 15 finalistas como Mejor Podcast de Cine, Serie y Televisión, y hasta el 3 de septiembre se puede votar, con lo cual si alguien lo está oyendo todavía a tiempo, que nos vote, pues más que nada por la visibilidad que le da Archivo 07, que es lo que queremos, y de alguna manera pues el podcast también es una puerta de entrada al mundo de James Bond, con lo cual, bueno, no es por hacernos publicidad a nosotros mismos, que un poco nos da igual, sino que en nuestros estatutos como tal, recordamos siempre el primer artículo, lo primero que tenemos que hacer es promocionar el mundo de James Bond, con lo cual es lo que nos interesa y lo que nos gusta, y lógicamente porque también nos beneficia, porque nos gusta todo lo que tenga que ver con James Bond, así que no, todo material que salga bienvenido sea, y todo el mundo que quiera acercarse a este mundo, pues le abrimos la puerta, que para eso es este Claro. podcast, así que ojalá tengamos suerte en esa votación. Yo también he votado, por supuesto, y si queréis votar, encontraréis los enlaces en nuestra página web también. O sea, Eso es. Y hay una primera votación ahora hasta el 3, eran cualquier simpatizante, y luego llegaba ya la votación de los que son socios de esta asociación Podcast España, que ya lógicamente son mucho más restringidos y bueno, a ver si tenemos suerte y como poco, pues eso, se nos da algo más de visibilidad. Y además este mes de agosto nos ha dejado también la vuelta de otro podcast, del Informe de James Bond, de nuestro amigo César Santana, desde América, desde el Caribe, porque este podcast en español lo hace desde América y vuelve en esta segunda temporada, el Informe de James Bond, y arrancaba a César con un especial sobre Sean Connery, las películas de Bond de Connery, junto además a Nicolás Parra, otro amigo de Archivo 007. Nicolás ha estado en algún podcast con nosotros porque Nicolás es el representante de James Bond Colombia, Bond Colombia 007 Colombia en Instagram. Y bueno, arrancó con este primer programa, no sé si has tenido ocasión de escucharlo. sí, he podido oírlo y la verdad es que se me ha hecho corto, ¿eh? Tampoco es que sea nada sofisticado en el sentido de que, bueno, pues están ellos dos ahí hablando y comentando el tema, pero lo hacen de una forma muy interesante, muy profesional y con opiniones muy fundadas. Y sobre todo eso, porque tienen muchos sí, conocimientos, claro, son exacto, expertos. sí, se nota. Entonces no solamente te comentan eso, sino otro tipo de películas de Connery y demás también. Entonces, quiero decir que es muy ameno. No solamente se limita a ser Bond, sino que, bueno, pues hay más cosas también, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, se me pasó el corto de alrededor de una hora, tampoco mucho más, pero vamos, que se pasa enseguida, o sea, es muy interesante, sí. Tanto César como Nicolás han estado en el podcast de Archivo y bueno, yo tuve la suerte también de estar en la temporada anterior del Informe de James Bond, con lo cual invitado por César y nada, pues volvemos a extender la invitación a que participen ellos aquí o le decimos lo mismo a César, que es Jack Wade en nuestro foro, por si alguno todavía no lo sabía, Jack Wade es César Santana y le decimos que si quiere invitar a cualquier menú de Archivo, seguro que encantados de participar, porque bueno, César también es muy activo en el mundo del podcast y si tiene tiempo seguro que Y en está los vídeos encantado. de YouTube Y también. también hace buenos Sí. vídeos, sí, el Informe de Muy James Bond. buenos, muy buenos. Sí. O sea, no es porque estemos hablando de él y por hacer la pelota, pero sino que objetivamente están muy bien hechos y con muy buena calidad. Muy Aparte de que lo mismo, o sea, lo que me gusta es que fundamenta lo que dice. bien. No es decir bueno, esto me gusta y ya está, sino que te da razones. lo que siempre suelo destacar yo, además, es una voz americana con su habitual acento caribeño, que eso a mí me encanta, porque bueno, el mundo no es suficiente, ya lo sabemos. Entonces, me Y luego encanta no que un podcast en sé si te habéis dado español cuenta también que tenga muchas esos veces acentos. la geografía de donde somos cada uno muchas veces influye también a la hora de a la hora de valorar según qué cosas. Pues sí, claro. Y a la hora de valorar influencias, por ejemplo, o de Sí. conocer el trasfondo del personaje, Eso es, sí. claro, le vamos aportando todos nuestra propia cultura de donde hemos crecido, claro, eso es muy interesante también. O no vemos algún aspecto que a lo mejor una persona que vive en otro determinado sitio, por lo que le ha tocado, por su cultura y demás, pues lo ve y nosotros no lo vemos. Eso es.
Y siempre que hablamos de América, me viene a la cabeza Porfirio Rubirosa, Sí. que siempre es uno de los nombres que aparecen en las webs americanas cuando se habla de influencias de James Bond, y siempre van a hablar de Porfirio Rubirosa. Y Recomiendo que lo monotipo era. busquéis, quien no lo sepa, que lo Monotipo busque, era. porque era un tipo muy peculiar y con una vida muy interesante. Sí, sí. Pero claro, aquí en España es desconocido totalmente. Pero bueno, en América es muy Bueno, en conocido. los años 50 fue bastante conocido, pero Bueno, sí, ya digo hoy hoy en está día. totalmente olvidado. Hoy no le conoce nadie, claro, a Porfirio Rubirosa. Pero claro, y por eso le lanzamos este reto a César de que le dedique un podcast a Porfirio Rubirosa a darle a conocer y por qué se le relaciona siempre con James Bond, porque da mucho juego esa figura, sin duda, Sí, daría mucho además tenía juego. un lado oscuro. Uf. Sí, sí, y su lado de conquistador también, de Don Juan. No, Que... no me refiero a eso. No me refiero. Ya sé que vas por su vida criminal, pero bueno, hay de todo Sí. en ese personaje, es muy curioso. Sí, sí. Quiero que sepas que esto no es nada personal. Es un simple negocio. Así que nada, mejor que los americanos no lo vamos a contar nosotros. No. Ahí dejamos el reto lanzado por César, que seguro que es muy interesante y nos toma la palabra. Nada, vamos a pasar ya entonces a destacar la noticia del mes. La noticia del mes. La noticia del mes de agosto, y en realidad por extensión de septiembre, ha sido la 10ª convención de Archivo 007 que se celebró o se va a celebrar los días 1, 2 y 3 de septiembre. En este podcast, lógicamente, todavía o no se ha celebrado o ya se ha celebrado, pero no podemos hablar de ella. El caso es que, bueno, ya llegará David Zacín el mes que viene, que seguro que le dedica el programa a la convención. De momento lo que queremos nada es recordar, sobre todo una vez más, a nuestros patrocinadores. Sin ellos no sería posible. Jorge Foley de la tienda Fans of Magic Store, Rafa Guerrero del grupo Agency Wall, Ramón Vicente Lostado, Charo González, David Zacín, Rafa Álvarez. También a última hora se han apuntado Rocío, se ha apuntado también el Ayuntamiento de una población catalana, se ha apuntado también Marc. En fin, muchísimas gracias a todos, porque sin ellos la convención pues no podría tener el grado de excelencia que tiene en todos los aspectos, tanto en comidas como en regalos, como en diversión, ¿no, Eduardo? Ciertamente, ¿no? Es que organizar una convención no es alquilar un hotel y ya está. O sea, nos supone mucho tiempo, pero también supone un desembolso económico en cuestión de material, regalos, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, agradecemos a todas estas personas, organizaciones y demás su colaboración, porque es que sin sus aportaciones, o sea, no podíamos conseguir la asistencia de todos los que van a disfrutar de la 10ª convención, ¿no? Entonces, yo la verdad, o sea, sinceramente, agradecemos a todos ellos esta colaboración, porque es que si no, no llegaríamos a hacer lo que podemos hacer. Toda aportación es bienvenida, ya sea de regalos para la mesa de regalos, ya sea de dinero económicamente. Como decía Eduardo, esto no es llamar por teléfono, decir hotel, queremos esta sala, no. Luego hay que pagarla, luego hay que pagar el cine, luego hay que pagar las instalaciones y luego hay que tener regalos y en fin. ¡La rupia que fácil viene! ¡Fácil se va! Todo eso sale por un dinero. Y recordemos que la cuota de socios sigue sin subir desde hace muchos años. No sé qué pasará en esta asamblea, pero bueno, nos estamos manteniendo desde que se fundó el club hace años y con eso es con lo que pagamos la convención, porque no hay más. Con eso pagamos la convención y la revista. Realmente la revista sin fin de lucro, también. pero vamos, absolutamente. Y la revista en papel también, quiero decir. Bueno, es muy fácil de hacer los números porque están a disposición de los socios, pero no hace falta decir que salimos perdiendo. Vamos, que los números son negativos siempre. Pero bueno, gracias a las donaciones es por lo que seguimos adelante. Había oído que el precio de los huevos había subido, pero no que se hubiera disparado. Pues nada, vamos a pasar ya al debate, pero antes os dejamos con las efemérides del mes de septiembre, como siempre con guión de Alberto Bond. Y atentos a septiembre porque tenemos, por ejemplo, el cumpleaños de un 007. Vamos a ver cuál, así que atentos. Efemérides Bond. El 5 de septiembre de 1913, hace 110 años, nació Gert Frobe, que interpretó a Auric Goldfinger. Cuide usted su próximo chiste, señor Bond. Puede ser el último.
El 29 de septiembre de 1933, hace 90 años, nació James Villiers, que interpretó a Bill Tanner en Solo para sus ojos. Si ese transmisor cayera en manos enemigas, nuestra flota de Polaris quedaría sin efectividad. Todas las órdenes podrían ser manipuladas. Peor aún, se podría ordenar a nuestros submarinos que atacaran nuestras propias ciudades. El 5 de septiembre de 1939 nació George Lazenby. Feliz 84 cumpleaños, señor Bond. Déjate de zalamerías y tráeme el coñac, anda. El 1 de septiembre de 1943, hace 80 años, nació Don Strode, que interpretó a Heller en 007 Licencia para Matar. Bueno, es difícil encontrar empleo aquí en Isthmus. Hay que demostrar un talento especial que no tenga gente de aquí. Creo que eso no será difícil. Señor Bond, tiene un par de pelotas. El 28 de septiembre de 1994, hace 29 años, moría Harry Saltzman, productor de las películas de James Bond. Bueno, no todo han de ser triunfos. El 8 de septiembre de 2022, hace un año, murió la reina Isabel II de Inglaterra. 007 siempre al servicio secreto de su majestad. No hay prisa, tenemos todo el tiempo del mundo. Hola, somos maestros en el sabático y nos ganamos la lotería. Mojito, por favor. No es un libro de Archivo 007. Es un libro del staff del Club Archivo 007. Se titula Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Y no te lo puedes perder. Descubre las conexiones de Fleming con España. Las ediciones españolas de los libros y de los cómics. Las localizaciones y los actores de nuestro país. La historia del fandom español. Y mucho más. Ian Fleming y James Bond, Conexión España. Un libro autoeditado por Joan Casanovas, Eduardo Jiménez, Gonzalo González y Alberto López. El libro para los fans españoles de... Bond. 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 James Bond. Visita nuestra página de Facebook en 007 Conexión o envíanos un email a 007conexionespaña@gmail.com para realizar pedidos. Atención a todas las unidades, atención. El debate comenzará en 3, 2, 1. Y este mes hemos celebrado el anuncio de la reedición en España de las novelas de Ian Fleming por parte y gracias de Roca Editorial, porque nos anuncia que en octubre saldrán a la venta las 3 primeras, ya están para pre-reserva en Amazon. Las 3 primeras novelas de Fleming saldrán en octubre, en noviembre 2 más, es lo que de momento está previsto, parece ser. Ojalá consigan completar la colección, porque otras veces no ha sido así. Y bueno, nada mejor que tener a Evardo con nosotros, porque es un coleccionista bondiano de primera categoría. Ya hemos escuchado al principio que tiene todas las publicadas en español. Y bueno, entonces nada, nos va a contar pues toda, ya no solo la historia, sino también lo primero, si tienes más de otros idiomas o solo coleccionas las de escritas en español. Como colección, o sea, tengo todas las ediciones que se han publicado en España, ¿no? Uh-huh. Y incluso las que se publicaron en catalán. La verdad es que no es difícil encontrarlas. Sí. Si alguien quiere tener la colección de todo lo que de estas novelas de Ian Fleming, no es difícil encontrarlas. ¿Las de los 60 también? ¿Las de Albón también? Sí, son relativamente fáciles de encontrar. O sea, se hicieron ediciones muy amplias y bueno, ya es cuestión, a lo mejor el precio puede ser un poquillo más cara que otras, pero tampoco son precios exagerados, ¿no? Y no se han hecho tantas ediciones en España como se han hecho en otros países, ¿no? Sí, por eso las vamos a repasar. Efectivamente, ¿no? Entonces, uno puede tener esta colección y la verdad es que es fácil de hacer. Quiero decir, no hace falta gastarse una gran cantidad de dinero porque, bueno, si te pones con las ediciones en inglés,
tienes ediciones de lujo que valen miles de dólares Sí, y de bueno, libras. es casi imposible, claro, por no hablar de las Sí, primeras sí, sí. ediciones, claro. Sí, bueno, pero aparte de eso, o sea, te hacen ediciones limitadas, como la última que han hecho de Casino Royale, que de momento eran 500 euros, eso para empezar a hablar. Pero tienes otras que, bueno, que vamos, parece que sea hecha para millonarios, ¿no? Sí. Son muy bonitas y muy más Sí, del sí, piel sí. y esas cosas. Una Pero claro, auténtica maravilla y seguro que se revalorizan. sí, bueno, Porque no me refería a esas, pero bueno, Sí. me refería a si tenías otras en otros idiomas, aunque sea como Sí, anécdota. hombre, Yo es que de sí que hecho sí tengo que tengo alguna una suelta, claro. colección, sí, tengo la colección en inglés de cuando fue el centenario de Fleming, Ajá, porque salió con unas portadas preciosas y venía en una caja en una que caja, podías sí. tener ahí todas los 14 volúmenes, ¿no? de Fleming. Entonces, esa digamos, es la oficial que tengo yo en inglés. Y luego, pues bueno, por distintas circunstancias, pues he ido consiguiendo algunas otras novelas por ahí y tal, pues a veces porque, bueno, pues eran muy baratas o porque, bueno, pues de eso que te lo encuentras en alguna librería de saldo y dices, bueno, pues lo voy a coger, ¿no? Sí, eso me Entonces, pasa a mí también. Eso me sí. pasa a mí. Pero vamos, que básicamente, o sea, lo que tengo es una edición buena en inglés y luego ya el resto, pues algunos libros por ahí que he ido encontrando. Sí, yo también en librerías de viejo o incluso en zonas turísticas, de vez en cuando te encuentras, anda, mira, James Bond y está en francés, bueno, pues la compro. O esta que está en portugués, pues también, y las compras. No sé cuál es la más rara que puedes tener, a lo mejor. Lo digo porque Pues, yo tengo una que es en ruso, y la compré en Rusia, curiosamente, así. y es una edición doble, que venía Vivi deja morir y Operación Trueno, en ruso, las dos, y la Sí, he verdad es que visto este me llamó tipo de mucho la edición. No, atención. no los he visto en persona, pero sí que buscando información, sí que he visto que en Rusia son muy aficionados a hacer eso de juntar varios volúmenes, varias Sí, sí. novelas, y sí, sí, sí. Pues esa, claro, la vi en una estación de tren, te puedes imaginar, la compré en el acto porque me parecía una joya y Sí. una curiosidad. Parecen niños con sus juguetes. Pero claro, ya leerla en ruso ya me cuesta un poco más. Pero bueno, no sé, esa es la más curiosa que tengo, no sé tú. Luego ya aparte, pues bueno, ya he ido comprando también todo el resto de novelas de Bond que han ido saliendo por otros autores, pero bueno, Ya, eso ya claro. será No, otra vamos a cosa. centrarnos en Fleming porque si no Sí, sí. es inabarcable, claro. Esto, los que no son coleccionistas, pues no lo entenderán, claro. Yo entiendo perfectamente que se puede tener varias ediciones de un libro por coleccionismo, porque nos gusta. Lo interesante luego es, claro, a la hora de la Pues verdad, cuando yo hay que pienso, leerlas, fíjate que, a ver, es cuestión un poco de ser objetivos, en el sentido de que un aficionado al fútbol se te puede comprar la camiseta de su equipo cada año. sí, sí, sí. Entonces, bueno, tengo una de mi equipo, porque me voy a comprar otra porque le hayan cambiado un poquito los colores. Sí, sí. Pues O bueno, hay incluso, aunque no sea cada año, ¿por qué vas a tener 4 camisetas iguales, por ejemplo? exactamente. Claro, claro. Entonces, bueno, quiere decir que no solamente nosotros los que estamos locos, o sea, No, no, claro. que hay Eso mucha yo creo gente que se que explica tiene sus fácil por propias coleccionismo. aficiones y no le importa pues gastarse pues un dinero en algo que le guste, con lo que disfruta. Claro, ese es coleccionismo, eso yo creo que es comprensible, pero claro, lo nuestro es más práctico a lo mejor y Bueno, la ya, idea es, pero a eso es lo que me refiero, ¿no? Que a lo mejor nosotros no nos entra en la cabeza lo de las camisetas. sí, Y a su vez al del fútbol no le entra en la cabeza lo nuestro, cuando claro, pero básicamente es lo mismo. yendo a lo práctico iba a decir que el del fútbol, si quiere jugar un día con los amigos, se pondrá una a lo mejor que le guste más, y a nosotros cuando tenemos que leerlas, ¿cuáles lees tú cuando O tienes que incluso releer una a así Fleming? malilla para que no se le manche. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Tú cuál es la que lees cuando tienes que releerlas en español? A ver, a mí me gusta leer sobre todo pasajes que no han sido adaptados a las películas. Ujú. Por ejemplo, en Goldfinger, la primera parte es que lo veo como una literatura muy buena. Sí, pero bueno, más que a fragmentos me refiero a qué edición coges de tu librería. Tú las tienes todas, La de ¿qué RBA. libro coges? Sobre Porque todo claro, todas bueno, a ver, a veces cojo unas u otras, pero sobre todo la de RBA. RBA, esa sí, Sí, es la de sí, sí. referencia, yo creo. Es la que utilizo yo precisamente al comienzo de los podcasts, siempre Mm. leo la de RBA, me parece la mejor, o por lo menos la más completa, a la que rendimos homenaje aquí, así que de momento yo creo que es la de referencia y yo creo que sirve un poco también para los que están un poco perdidos de cuál tener o comprar. Yo creo que la mayoría de los que la leemos o Si releemos quieren a tener Fleming una, es la es la de que... RBA. Sí. Sí, RBA. Porque todas las demás que tienes, ¿las has leído o solo fragmentos? Sí, sí que las he leído, sí. Ah, Sí, todas también. sí, sí, porque aparte, a ver, al principio lo que me llamó la atención cuando empecé a leer las novelas es que eran muy diferentes de las películas. Porque yo empecé a ver las películas con Roger Moore.
Entonces, claro, Fleming en las películas de Roger Moore, pues básicamente se queda poco más que una referencia. Sí. Entonces me quedé sorprendido de lo diferentes que eran. De hecho, en algún caso, como yo esperaba, esperaba ver lo que había visto en las películas, pues incluso algunas novelas me decepcionaron. Luego ya las he cogido a gusto. Pero, pero claro, luego ya aprendí a apreciarlas por su propio valor. Y claro, en este caso dices, bueno, ¿por qué te vas a leer una y otra? Pues porque las traducciones son diferentes. A ver, es que no solamente es tener las novelas, sino que hay varias traducciones diferentes de cada novela. De hecho, de alguna tenemos hasta 4 traducciones diferentes. Claro, parece lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. No, hay sutilezas, pero efectivamente, vamos a hablar de la censura detalles, también. Eso es. Entonces es muy interesante pues compararlas y ver qué diferencias hay de una a otra, ¿no? Y a ver, Fleming es muy detallista. Si te fijas, hace muchas referencias así como de pasada. Entonces eso hace que traducir las novelas de Fleming no sea fácil. Ahora tenemos Google y es muy fácil averiguar cosas, pero en los años 60, 70, 80, pues era muy fácil meter la pata. Por ejemplo, Casino Royale, que se cumple los 70 años. En determinado momento Fleming hace una alusión a que el casino de Royale sí, en la localidad donde están, tenía un estilo negresco. Bueno, pues en una de las primeras ediciones se lo traduce como estilo negruzco. Sí. Que no tiene nada que ver. Resulta que negresco no tiene nada que ver con el color negro, sino que es el nombre de un lujoso hotel francés y que lleva ese nombre por un empresario que lo mandó construir y que se llamaba así. Para ser europeo es usted excepcionalmente culto. Entonces, ¿qué pasa? Claro que, a ver, un traductor no tiene por qué saber todo absolutamente, no tiene por qué conocer los hoteles de Francia. Entonces, claro, es fácil meter la pata en ese aspecto. Y por eso, claro, está bien comparar las traducciones para ver esos detalles. Y yo he traducido cosas, he traducido libros, y sé que es muy fácil equivocarse en algunas cosas. Ya te digo, hoy gracias a Internet uno puede mirar a ver qué es tal cosa y tal, pero hace unas décadas el traductor se la jugaba. A veces, sí. Y suelen decir los italianos aquello de traduttore traditore. Sí. Traductor es un traidor, porque al final siempre desvirtúa la versión original, pero claro, los que no saben inglés tienen que recurrir a estas traducciones, pero como ya explica Eduardo, pues no os conforméis con una sola traducción, porque como veis pueden pasar esas cosas, y a lo mejor estáis leyendo una cosa que no escribió Fleming. En otras traducciones sí que aparece bien, pero en otras traducciones meten la pata en otras. Hay que buscar esas otras, claro, porque además antiguamente no había tantas notas al pie, hoy en día se añaden más, claro, pero antiguamente no había notas al pie, te quedabas un poco así en blanco. Estaba pensando que yo como tú, que ya tenemos una edad, también crecí con Roger Moore, y en el cine mi primera novela de Fleming que leí fue Viví deja morir, la primera que tuve, precisamente la edición de Bruguera, luego hablaremos de ella, y la que venía con las cartas del juego de tarot. Y claro, me llevé esa sorpresa que dices tú de que la novela no solo no tenía mucho que ver con la película, sino que de repente me encontré con cosas y digo, pero si esto es solo para sus ojos. Sí. Y además luego al final se estrenaba en los 80 Licencia para matar y decía, pero si esto viene de Vive y deja morir, ¿pero qué es esto? Esto es maravilloso. Las novelas de Fleming son unas ramificaciones que no me las esperaba. Es un mundo aparte, ¿eh? Claro, y luego como se ha adaptado al cine, pues también es un placer ir descubriéndolo. No sé si tú recuerdas cuál fue la primera novela de Fleming que leíste. Pues de Fleming, la primera novela que leí fue la novelización de Moonraker. Porque vi la película y claro, pues me leí la novelización. Pero como novela de Fleming, pues creo que fue Goldfinger. Ajá. Pues mira, también efectivamente. Y la edición de Albón. Tiene un ritmo mucho más lento que la película, claro. Sí, claro. Hay cierta decepción, claro. Disciplina 007. Bueno, pues vamos a repasar todas las ediciones en español, como decíamos, para comentar una a una, un poco también para recomendarlas o para dar a conocer a la gente información sobre ella, porque precisamente voy a tomar como referencia el libro Ian Fleming y James Bond, Conexión España, que es un libro que una vez más está mal que lo diga, pero es que participo yo en él y también Eduardo, pero bueno, sobre todo porque Eduardo ha escrito el capítulo que viene a colación, porque escribe el capítulo de las ediciones de Ian Fleming en español, porque lógicamente él tenía todas, con lo cual era el más indicado para hacerlo y para repasar todas esas ediciones en España. Recomiendo el libro, lógicamente, pero bueno, la primera edición que llegó a España fue la de la colombiana Albón, la editorial Albón en Colombia. Se editó en Colombia y luego llegó a España gracias a Aimá, la editorial Aimá con Y,
entre los años 64 y 67, o sea, en los años 60, en plena efervescencia de la Bondmanía, lógicamente, con el éxito de Connery en todo el mundo. Y tenemos muchas particularidades en estas novelas porque, bueno, afortunadamente están todas, pero claro, se usa para empezar el español americano, de ahí que, bueno, se hable a lo mejor de algún modismo americano que nos resulta chocante, y sobre todo lo que decíamos de las traducciones. Por ejemplo, Moonraker, la novela, no se llama Moonraker, sino que se llama Sabotaje, o el propio cohete lo traducen como La Meluna, es una traducción peculiar. Y luego también la edición del espía que me amó, por ejemplo, viene muy bien porque venía con un mapa original, con la carta de Vivian Michel, que no viene luego en todas las ediciones. O sea que, bueno, yo creo que son bastante interesantes en algunas cosas, aunque también tienen sus particularidades, como puede ser la censura en español, ¿no? Sí, bueno, primeramente, antes de meternos con esta edición, me gustaría comentar que Aimá era una editorial catalana, entonces publicó primero las novelas de Bond en catalán y después se publicaron en español. Cierto, cierto. Es una anécdota de las que cuentas en el libro y que es muy, muy llamativo, que primero en España se publicó en catalán antes que en español. Sí, sí, fue el fenómeno Bond. Bien, pues de hecho, bueno, esta edición, a pesar de que, bueno, pues se tradujo en Colombia, como decimos, la verdad es que el español es bastante neutro. Es decir, salvo alguna cosa muy, muy excepcional, como lo de saco por chaqueta o carro por coche. Hola, somos maestros en el sabático y nos ganamos la lotería. Se lee perfectamente, o sea, no... Sí, no, leer se lee, lo que pasa es que, bueno, llama la atención, claro, si oyes se puso el saco, pues claro, ya te Sí, te pero llama la es algo atención. muy, muy excepcional, o sea, te lo lees y, vamos, porque te lo tienen que decir, que se tradujo allí, si no podía ser traducido en España perfectamente, ¿no? Entonces, y bueno, luego, claro, hay que tener en cuenta que esta edición aparece cuando solamente se habían estrenado 3 novelas, o sea, 3 películas. Se había estrenado Doctor No, Desde Rusia con Amor y Goldfinger. Y bueno, luego ya pues se llegó, ya se fueron publicando todas las demás también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, los títulos, claro, por ejemplo, la que hablamos, Moonraker. Aquí no sabíamos que se iba a dejar Moonraker como título, Sí, sí. como título de la película, ¿no? No, claro, lo lógico es traducirlo, claro. Claro, claro. Y bueno, te ponen Sabotaje. Bueno, Sabotaje es un título que se adapta perfectamente al contenido de la novela. Ujú. Luego, por ejemplo, Solo para sus ojos, pues aquí lo tradujeron como Confidencial, Sí, también lo cambió. que realmente es el significado, es Solo para sus ojos. Claro, claro, claro. O sea, es confidencial, solamente para la persona que lo está leyendo. Entonces también es un título que no desentona para lo que es un libro de relatos, en fin, a esto, ¿no? Llamativo Luego, pues, también porque lo que vino después, la de El hombre del revólver de oro, ¿no? Que lo llaman sí, revólver. porque en realidad es The Man with the Golden Gun. Sí, O sea, gun es arma genérica. sí. No es el hombre de pistola, no es de la pistola de oro en inglés, ¿no? Aquí se tradujo como pistola de oro la película, pero el título original es Golden Gun. Y mucho más apropiado porque en realidad en la novela es un revólver, de verdad. Sí, Es sí, un, es un es un revólver. Colt, con lo cual es más apropiada esa traducción, sí. O, por ejemplo, pues otra que también tiene un título un poco distinto es Diamantes Eternos. Sí. Bueno, Diamonds Are Forever, los diamantes son para siempre, diamantes eternos. Tampoco es una mala traducción. Lo que pasa que, claro, todavía no se había hecho la película, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a ver y es que conforme se van estrenando películas, van cambiando los títulos de las novelas para adaptarlas al título de la película correspondiente. Ujú. Luego, luego está el tema de las portadas, que, bueno, es un pequeño caos lo que tenemos aquí porque no son uniformes. Por un lado, vemos que hay algunas, por ejemplo, Casino Royale o Viva y Deja Morir, que vemos que es una ilustración hecha para esta edición, ¿no? Mientras que otras lo que te hacen es recurrir a fotos o imágenes de películas. Sí, las más bonitas son esas ilustraciones que tienen un tono pulp, un poco de la novela pulp americana. Exactamente. Y yo creo que rinden homenaje a la serie negra y que un poco a James Bond se le veía así. Entonces, bueno, yo creo que esas son las más románticas a lo mejor. Pero porque claro, luego las de la foto de películas para ya se hace vender, pues alguna te puede chapuza. llamar, Sí, te puede llamar más la atención ver a Sean Connery en la portada claro. que no un Bond genérico, una ilustración genérica, ¿no? A pesar de que hay una muy buena, por ejemplo, la del Doctor No, con Bond y Honey ahí agachados y tal, es una ilustración muy buena, para una portada, ¿no? Sí, pero Y bueno, luego no sé. también hay un caso
aparte de un caso extraordinario en esta edición, que es la portada de Solo se vio 2 veces, porque en la portada aparece una mujer japonesa y tal. Bueno, pues resulta que esa portada, esa imagen, se hizo para otra novela totalmente diferente que no tiene nada que ver con James Bond ni con Ian Fleming, sino que se hizo para una novela publicada en Estados Unidos que se llama The Secret of Sylvia, El secreto de Silvia. Sí, sí. Y vamos, desconozco los detalles, pero cogieron esa imagen y la pusieron para la portada de Albón de Solo se vio 2 veces. Curiosísimo porque, claro, se supone que tomaban imágenes de otras novelas a lo mejor, o las robaban o compraban de un banco de pero imágenes. ves, por ejemplo, la de Casino Royale y Solo se vio 2 veces, o sea, y ves, o sea, que es una escena de la película. Perdón, de la novela. O sea, reconoces que es una imagen de un capítulo de esa novela, ¿no? Pero en este caso, ya te digo, es un caso único de esta edición y no tengo ni idea absolutamente de por qué lo hicieron. Se quedaron sin ideas ya para eso. No sé. Pero así, por ejemplo, en La espía que me amó, por ejemplo, o sea, pusieron imágenes de Casino Royale. Sí, ves, esas son las chapuzas que decía yo. No, pero a ver, quiero decir, te ponen una imagen de un Bond, ¿vale? Aquí podrían haber hecho lo mismo, pero no lo hicieron, no sé por qué, vamos. Ya. El principal problema de estas ediciones es que cuando llegaron a España se adaptaron o por lo menos se censuraron de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo en las portadas. Por ejemplo, pues en Doctor No, pues aparece, como hemos dicho antes, aparece Honey y tal, con un escote generoso, pues le pusieron unas rayas de colores, como si llevara una camiseta debajo, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, en la portada de Goldfinger, que aparece una chica en bikini y al fondo como una imagen difuminada de James Bond, el del rostro de James Bond, pues taparon la mayor parte de la chica en bikini con un cuadro amarillo y sobre ese cuadro amarillo pusieron el título. En fin, y luego en algunas portadas pues alargaron la ropa de las chicas Bond que aparecían, en fin, la censura de los años 60, ¿no? Las portadas al fin y al cabo no era Fleming, pero sí que el texto también se manipuló. Por ejemplo, en Doctor No creo que falta alguna descripción del final. Sí, luego también, El final de Bond con Honey, que es muy sensual, pues creo que lo cortaron y claro. Entonces ya no estás leyendo a Fleming. Y luego son cosas a lo mejor muy sutiles, ¿no? En Casino Royale, por ejemplo, hay un momento en que se dice Yvonne atrajo a la chica Bond hacia él sujetándola por las nalgas o algo así. No es así textualmente, ¿no? Eres el de siempre. ¡Oh! Ahora peor que antes. Pero bueno, nos imaginamos la escena, ¿no? Así en plan torrido. Pues en esta edición cambia la palabra nalgas por caderas. Pues la atrajo por las caderas. Sí. Censura, al fin y al cabo, claro. Sí. Por eso decía que tiene su lado romántico esta primera edición en español, pero no es la mejor ni la más recomendable, claro. No. Y eso que la verdad es una edición, o sea, la traducción no es mala. Tiene sus cosillas, obviamente, pero salvo cosas puntuales de escenas picantes o eróticas, el resto está bastante bien. No, en fin. Y sobre todo como objeto libro, que es bonito. El libro como tal es bonito por ese tinte de Paul que tenían. Lo único que el papel tampoco es de muy buena calidad, entonces encontráis que las páginas pues están como muy amarillentas, sepia, y bueno, hay que tratar. Recuerdan a las ediciones de Pan Books en inglés, que tienen también mucha fama en Inglaterra porque fueron muy, muy populares en los 60, 70, 80, y me recuerda un poco a esas, que eran de pasta blanda, que eran un papel así amarillento. Sí, y hay que tener cuidado con ellas porque el papel, pues bueno, lo sufre. Sí, se desgasta, claro, pero bueno, tiene ese lado romántico por un lado, pero bueno, no son las lo bueno es que está completa. Y está completa, claro, sí, eso es lo bueno. Sí. De hecho, bueno, se publicaron todas, incluso ya cuando Fleming había fallecido, bueno, pues publicaron, están todas las novelas, incluyendo los relatos cortos, que son los primeros que se caen cuando quieren hacer alguna edición así con menos libros. Y algo que no volvería a pasar hasta 30 años después en español. Sí. O sea, y lo que tú decías también, pues por ejemplo, que El espía que me amó tiene un mapa, tiene una carta, tiene unas fotografías también. Sí, eso sí. Está muy bien. Eso es lo que hablamos. Cada edición tiene su peculiaridad
y tiene sus cosas buenas también. Sí, sí, esta desde luego, ya digo, desde el punto de vista romántico es la que más me gusta, aunque no sea la ideal para leer, pero bueno, y se puede leer de muchas maneras, así que esta para tenerla como objeto yo creo es muy bonita. Luego ya como curiosidad también, en algunos otros países, pues es la misma edición latinoamericana, pero en algunos países las portadas pueden ser diferentes. También por lo mismo, porque a lo mejor en un país por que esa portada no os gustó y pusieron otra. O se había estrenado ya una película de James Bond y se estrenaría Operación Trueno y pusieron la imagen de Operación Trueno. En fin, a esas cosas me refiero. Ya. Del contenido no puedo decir porque no lo he visto, pero que a veces la portada puede cambiar. Decía que también son muy bonitas ya la siguiente edición en español, que son en los 70 ya, con el éxito de Roger Moore. Ya cuando llegó el gran éxito de Roger Moore en los 73, 74, pues llegaron las célebres ediciones amarillas, podríamos decir, de Bruguera, porque tienen portada en amarillo, pero por desgracia solo se publicaron 9 títulos, bueno, supongo que no venderían lo suficiente. Sí. Y la verdad es que a mí me gustan mucho porque, bueno, también tienen variedad de portadas, ¿no? Empezaron con la de Vive y deja morir, con el cartel de Robert McGuinness, pero luego ya fueron cambiando con dibujos originales que están bastante bien. Sí, curiosamente mezclando novelas y películas, ¿no? Sí, bueno, también por ejemplo, un poco chapucero, sí. Bueno, es una cosa original, ¿no? Por ejemplo, en una portada aparece como Bond en el autogiro, pero no es la de Solo se vive dos veces. Sí. Parece que es diamante, sí. O aparece Bond corriendo la imagen de Bond corriendo en Desde Rusia con amor, cuando le persigue el helicóptero, pero también lo meten en otra novela, con portada de otra novela, en fin. Es una cosa curiosa, ¿no? Este realmente, o sea, estrictamente hablando, sería la primera edición española. Es decir, porque ya se tradujo aquí y, bueno, se editó aquí, obviamente, ¿no? Pero, bueno, la lástima es que se prescindió de las obras menos, digamos, comerciales, Casino Royal, Al servicio secreto de su majestad y El espía que me amó. Y luego, aparte, se prescindió también de las 2 colecciones de relatos. Entonces, digamos que eran las novelas más, o sea, sin final trágico, el final trágico de Casino y el final trágico de Al servicio de su majestad. Y luego la del espía que me amó porque, bueno, todo el mundo está de acuerdo que es una novela muy particular. Sí, está contada por boca de una mujer, ya sabemos que es especial. Sí. Y que nunca se publicaron, lo cual es una pena porque es un poco absurdo. Si publicas todo Fleming, pues es que son 3 libros más, tampoco era tanto. Pero en fin, y eso sí, pues aquí sí que tenemos otra vez la censura. Bueno, en las portadas la verdad es que, bueno, pues el autor, aquí el dibujante, pues ya sabía lo que se podía publicar y no, con lo cual, pues bueno, tampoco es que se extendiera demasiado en cuestiones de erotismo y esas cosas. Pero sí que hay suprimidos y censurados párrafos picantes. Uno de los que más me llama la atención es que, por ejemplo, al principio Desde Rusia con amor, cuando aparece Grant, pues hay una chica que le va a dar un masaje, que eso aparece en la película también. Aparece la chica que, bueno, pues luego aparece Rosa Klebb y tal, bueno, pero bueno, se le ve que se le está dando el masaje que se menciona en la novela. Pues bueno, Fleming nos cuenta la historia de esta chica. Entonces, pues que es una masajista profesional, que va allí, bueno, cuenta un montón de cosas y tal. Y entre otras cosas, pues dice que claro, que siendo masajista, pues que lo normal es que los clientes se le insinúen y tal, y que, pues bueno, que ella frenaba las cosas en seco dándoles un pellizco con el nervio ciático, y con eso terminaba el asunto, ¿no? Pero también menciona que si se trataba de un chico joven y guapo, que entonces ella entraba en el juego, risitas y esas cosas, y hasta, como dice Fleming, hasta la gozosa rendición. Bueno, pues esa última parte está suprimida, no aparece. Fíjate. 4 palabras, pero aún así. No me refiero a lo de la rendición, ¿no? Sino los 2 párrafos que te cuenta eso. Ah, bueno, toda esa insinuación, claro, era mucho. Estamos hablando de párrafos. Sí, de nuevo censura, claro, sí, pura y dura. Si hubiera tenido la boca cerrada. Eran los 70, es lo que había, y Bruguera reedita después en pasta dura, curiosamente como ediciones especiales, 3 novelas, Desde Rusia con amor, Doctor No y Goldfinger, de nuevo también con censura,
Y bueno, estas ediciones especiales sí que son raras, porque bueno, las otras no sé si tendrían mucho más éxito o no, pero de repente Básicamente. sacaron estas tres así un poco, no sé de A dónde, ver, ¿no? básicamente es la misma traducción, o sea, es Bruguera, está Sí, Bruguera, pero y le dieron pues, ese obviamente es toque la misma especial, ¿no? traducción, no van a hacer otras, ¿no? Pero bueno, estas fueron unas ediciones especiales para una cosa que se llamaba discolibro, Ujú. que era pues eso, una especie de para comprar libros, digamos, por catálogo. Entonces, una especie de, bueno, digamos que se tendría un cierto parecido con el círculo de lectores. Entonces, son ediciones que están con mucha mejor calidad, o sea, están en tapa dura, tienen una sobrecubierta con una imagen que es una fotografía de las películas, ¿no? Y bueno, los títulos no son exactamente iguales a los que hemos mencionado ahora, ¿no? De Bruguera, sino que en algún caso lo cambian ligeramente, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y la verdad es que en cuanto a calidad de papel de encuadernación, estos tres son la mejor edición que se ha hecho en España. O sea, la calidad de imagen, tú lo abres y ves que la hoja, que el gramaje del papel es muy bueno. Claro, también hay ediciones especiales y que se pagaban, claro. Sí, yo creo que recuerda un poco a lo mejor a las primeras ediciones de Fleming, que son en pasta dura, y yo creo que se intentó imitar ese estilo, pasta dura, buen papel, buena encuadernación, y No, eligieron las simplemente, tres, no sé si las tres que mejor se venden, pero las tres más famosas, ¿no? Que son las tres primeras películas, claro, Doctor No, Desde Rusia y Goldfinger. hombre, no, yo pienso que era porque era por un mercado más limitado. Entonces, si ya habías publicado las novelas en rústica y tal, u ofreces una calidad mayor, o si no dices para que las voy a comprar. Con las Sí, claro, conseguir. pero solo fueron estas tres, pues las eligieron por algo, ¿no? Tendrían que ser estas y Bueno, no otras. obviamente sí, claro. Pero bueno, Goldfinger siempre ha sido de los más comerciales, muy parecida Ya, ya, por eso, a la claro, sí, sí. película, ¿no? O sea, básicamente, salvo ciertas cosas, es la historia de básicamente la película, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, claro, es que está, Claro, obviamente. claro, por eso digo, estas tres son las que Doctor No pasa eligieron. lo mismo, es también de las más parecidas a Las tres primeras la películas, película claro. y Desde Rusia con Amor. Pues igual fue porque fueron las primeras, Las primeras películas, sí, películas. no sé, o se vendían mejor, pero bueno. Estas me imagino que sean caras hoy, de todas formas, ¿no? En pasta dura y en piel. Tampoco, sí, hombre, no, yo no las he encontrado excesivamente caras por ahí, cuando las he buscado. Bueno, vamos a reseñar también otras dos ediciones muy particulares de de principios ya de los 80. Fijaos que va pasando el tiempo y seguimos sin una edición casi en condiciones. El caso es que a principios de los 80 salió Goldfinger en la colección Club del Misterio de Bruguera y Desde Rusia con Amor apareció en la colección Círculo del Crimen de Forum. Y ambas colecciones seguro que os suenan porque eran muy llamativas, en pasta blanda, con ilustraciones originales, tamaño casi cuartilla, y bueno, eran muy llamativas. Y lo llamativo es que solo salieron esas dos y en dos colecciones paralelas pero distintas, una en amarillo, la otra en rojo. Seguro que os suena la portada si la habéis visto porque son muy, muy peculiares estas dos, ¿no? Sí, estas son dos colecciones y muy buenas, por cierto, ¿eh? Si os gusta la literatura policíaca, los clásicos y demás, hicieron una selección muy interesante y muy Sí, buena, sí, ¿eh? son estupendas las dos. Tiene Dashiell Hammett, Sí. Raymond Chandler, luego clásicos modernos también. Había También, muchos guiños al cine, a la cultura popular. Recuerdo que está Frenesí, por ejemplo, la novela sí, de Otto Hitchcock. todo Esta tipo. Primera Sangre, que luego Tenías dio lugar a Rambo. desde la novela negra hasta la policíaca clásica, Todo, sí, sí, es de todo estupenda. absolutamente, sí. Y utilizaron un estilo que se había utilizado mucho en los años 20 y 30 del pasado siglo, naturalmente, para publicaciones populares, ¿no? Y que consistía que, como la hoja de papel es grandecita, no llega a tener un folio, no tiene el tamaño de un folio, ¿no? Pero es grandecita, pues el texto estaba en dos columnas, para que no fuera demasiado cansino el leer una línea tan larga, ¿no? Y ese era un estilo que se había hecho, como ya te digo, durante esas décadas. Y luego, aparte, también pues te permitía incluir ilustraciones, que a mí es una cosa que siempre me ha gustado mucho en las ediciones, que tengan alguna ilustración interior y demás, ¿no? Entonces, pues son ediciones que yo la compré en su momento cuando salió y que la guardo con mucho cariño, porque bueno, pues, es una edición muy, muy curiosa por las ilustraciones que tiene, Y ¿no? además, eso te iba a decir, las ilustraciones son originales, pero además Sí. se distancian de la película. Quiero decir, no, Oddjob no intenta Te parecerse al cuentan, Oddjob de la película. No tiene ilustran nada que ver. la novela. Porque además incluso hay alguna parte de la novela que no se pasó a la película.
Claro. Y tienes alguna ilustración de ello. ¿Dónde está? Y claro, a ver, como es lógico, Goldfinger pues utiliza el región de Bruguera porque lo editaba Bruguera. Y desde Rusia con Amor, como era otra editorial, la traducción es la de Albón. Que me figuro que lo harían para no pagar derechos. Pero es la edición de Albón. No es la edición de Bruguera. Y bueno, lo que también está ilustrada, está muy bien. Y lo curioso de las portadas, bueno, es que en la portada de la de Bruguera, de Goldfinger, tenemos un Bond genérico que no se parece a ninguno de los actores, pues en la escena más emocionante, que es la que estará tumbado cuando lo van a torturar y demás, ¿no? Sí, lo curioso es que en la portada recuerdo que sale el láser y luego dentro no, en la ilustración de dentro ya sale, lógicamente, lo que sale claro, estamos en lo de la siempre, novela, ¿no? que no había láser. La mayoría de la gente ha visto la película, entonces, pues bueno, tiene en la cabeza el láser. Cuando el láser se inventó años después de que se publicara la novela. Y claro, salía además Bond con un jersey horrible. Lo usaron por eso, porque era una novedad. Salía allí con un jersey horrible pintado. Sí. Y luego en la ilustración de la novela propiamente dicha ya sale la sierra, que es lo que utilizaba Fleming, claro, una sierra. Claro. El guiño al serial clásico, sí. Lo que decíamos, lo más llamativo las ilustraciones, claro. Y luego en la portada de Rusia con Amor, pues tenemos a Sean Connery en Nunca digas nunca jamás. Sí. Esa es otra avería, sí. En esa pose reconocemos a Connery, porque se han puesto a Connery. Y luego, pues bueno, ya cosas alusivas en la novela como el Kremlin y una chica Bond. La Catedral de San Basilio y tal, pero bueno, ahí, el de Never Say, bueno, estaba claro que era del 83 o 84 la novela. En esta época de los 80 también, un poco escasa de Fleming, pues apareció Bond en las selecciones del Reader's Digest, que bueno, es una colección de selecciones de novelas, pero que las hagan en versión abreviada, le quitan capítulos y párrafos, las reversionan, a veces incluso cambian el narrador, son muy peculiares, y aparecieron Casino Royale y El Servicio Secreto de Su Majestad en volúmenes en los que además aparecían otras novelas. Y bueno, la verdad es que la edición era buena en pasta dura y en piel, pero claro, su valor es muy escaso, aparte del coleccionismo, ¿no? Porque no vale mucho más estas ediciones, son casi anécdotas, ¿no? Es como contar la novela, no leerla, es como contarla. Es que un escritor como Fleming, que prestaba tanta atención al detalle, o sea, es que recortarlo, es que es un crimen. A ver, pues hombre, si eres un completista y quieres tener todo, pues bien, tampoco son muy difíciles de encontrar. Algunas sí. Y bueno, explicamos. A ver, Selecciones del Reader's Digest es una revista americana que, aparte de determinados artículos y demás, pues incluyen una versión condensada de una novela. Y eso quiere decir que se acorta la novela en aproximadamente un cuarto de su longitud. Entonces, a ver, no por censura, sino porque sea más corta y sea más ligera, más fácil de leer. Eso es muy habitual esto para el público americano, que siempre le gusta todo más corto, más rápido, más breve. Claro. Pues que quieres leerte Crimen y Castigo, toma, te la dejo en 20 páginas. Envíe un mensaje a la rama de ejecución. Es que es así de absurdo, pero es que es así de cruel también. Bueno, pues lo hicieron con James Bond. Pero claro, también lo que hablamos es que también se puede aprovechar para censurar según qué cosas. Por ejemplo, en Casino Royale, en la versión condensada, la tortura de Bond queda muy, muy, muy acortada. Mientras que Fleming en su novela, te recalca constantemente que Bond está indefenso, que no puede hacer nada y que está a merced del Cifre, y le narra todas las perrerías que le hacen. En la versión condensada eso pasa como muy rápido. Entonces, aparte de la revista que comentamos, y como tú decías, pues la editorial del Reader's Digest publicaba aparte volúmenes que incluían 4 novelas en este estilo, ¿no? Entonces, en España se han publicado 2, Casino Royale y El Servicio Secreto de Su Majestad. Casino Royale aparece en un volumen con otras 3 novelas más o menos policíacas, y El Servicio Secreto de Su Majestad, que aparece con otras 3 novelas distintas. Pero recientemente hemos localizado otro. Una versión de una obra de Fleming, pero esta se publicó en México. No llegó a publicarse en España. Entonces, además, al principio, cuando lo vi, digo, y esto, el contenido
el contenido ponía mano de oro. Ah, sí, sí. Nos Mano hemos de oro que comentado, yo sí. pensé que se trataría de Goldfinger. Dedo de oro, mano de oro. Pues digo, bueno, a lo mejor lo han cambiado, lo que fuera, ¿no? Pero no, era el hombre de la pistola de oro. Sí, sí. Entonces hicieron una versión condensada también de El hombre de la pistola de oro. Y luego también sé que se hizo otra versión abreviada de una de las novelas de John Garner. Pero esa no la he localizado y no sé si se ha llegado a publicar en inglés, no sé, en inglés sí, pero en español no me consta que se haya hecho esa versión. Y también decir que esas 3 rarezas las tenéis en Archivo 007. Eso es. En nuestra página web, en la biblioteca. Puesto que están descatalogadas, pero aún así se puede encontrar. Y tenemos ahí la versión traducida para que podáis hacer las Porque comparaciones. nosotros somos respetuosos con los derechos de autor. Sí, sí, claro. Pero estas no son las versiones fieles de Ian Fleming. Pasamos ya por fin a 1999, que es una fecha clave en el mundo de Fleming en España, porque fue cuando RBA se decidió y apostó por publicar todo Fleming en español en una nueva traducción, por primera vez sin censura en España. Parece mentira, pero fue en 1999. En este caso, gracias al éxito de Pierce Brosnan, todo hay que decirlo. Como veis, parece que se relaciona con el éxito de Bond, ya sea Connery, Moore, ahora Brosnan. Y bueno, son las famosas ediciones en negro o negras, con portada minimalista, a veces con referencia a la película, pero bueno, también a la novela, en pastadura también. Y yo creo que para muchísima gente, como decíamos antes, pues fue la primera vez que pudimos acceder a Fleming en español, a todo Fleming, con lo cual fue un hito y me alegro enormemente de cómo ha puesto RBA, porque recuerdo que yo me suscribí, de aquellas aparecía el primero, decía, ¿quieres suscribirte y tener toda la colección? Sí, pues pum. Y te la iban enviando mes a mes cuando iban apareciendo, sin fallar y sin tener que esperar a saldrá, no saldrá, como pasa ahora. No, apostaron por todo Fleming y salió íntegro. Así que nuestro reconocimiento a RBA, y como decía antes Eduardo, yo creo que es la edición de referencia en español todavía, ¿no? Sí, yo considero que es la mejor edición hasta la fecha. Hasta el día de hoy. Ya vamos a ver lo que pasa con las nuevas ediciones. Pero el libro como tal tiene una calidad buena, tapadura. Y bueno, el papel quizá también puede ser un poquillo mejor, pero bueno, pasa el corte, digamos, ¿no? Luego la imagen de la portada es uniforme para todas, una imagen minimalista que o bien hace referencia a la película o a la novela, pero que identificas la obra. Y bueno, sobre todo que está sin censurar. Hombre, como todo, siempre se puede sacar pelos a una calavera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pistola de oro me chocó un pelín un detalle que, por ejemplo, cuando te cuentan la biografía de Scaramanga, pues parece que ha matado a miles de personas. Y resulta que no, que es que se confundieron y pusieron, en la versión original es que, por ejemplo, mató a 325. Pero claro, no es 325 personas, como dicen en la novela, o sea, en la traducción, sino que es a la gente 325. Sí. Claro, realmente se lo ha matado 4 o 5, pero metieron la palabra personas y parece que ha matado a 325 personas, ¿no? Es decir, un error de todas formas, yo he aprendido que sí, que es que tarde o temprano te equivocas en estas cosas. Y yo comento que he traducido cosas y es cómo he podido meter la pata al traducir eso. Sí, bueno, Con lo cual soy muy comprensivo con este tipo de fallos, porque es que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Cierto. Y estas yo creo que se encuentran bastante bien online. De hecho, nosotros hemos sorteado muy frecuentemente títulos porque, bueno, tenemos muchas ediciones, muchos ejemplares y los encuentras en mercados de segunda mano. No sé si hay algún título que a lo mejor es más difícil de encontrar, no sé muy bien por qué. Pero vamos, por lo general yo creo que estas se encuentran fácilmente en internet y se pueden comprar, ¿no? Que recuerdo que no eran muy caras. Sí, a ver, salieron, yo creo que eran lo que pasa que en esta 1.500 pesetas, una cosa así, que son 7 euros, 8. Sí. A ver, lo que pasa, que en este tipo de ediciones coleccionables, de los primeros números te tiran muchos. Porque saben que a lo mejor te vas a comprar el primero o el segundo y luego no vas a seguir con el resto de la colección. Yeah. Pero te ponen los primeros a precio más barato para que lo compras y lo veas. Pero luego, lo que tú dices, oye, que voy a hacer esta colección. Entonces ya, claro, hacen la tirada apropiada a la gente que va a hacer la colección, que ellos saben que la va a hacer.
Ya. Mientras que para los primeros números, pues claro, te hacen tiradas muy grandes para que se vendan en el kiosco pues qué barata es, pues la voy a comprar. Luego a lo mejor no hace la colección. Pero claro, te tienen que hacer muchos y baratos para que llegue a muchísima gente ese primer número. Con lo cual es de suponer que los últimos no haya muchos ejemplares. Que sean más difíciles porque se hizo una tirada mucho menor. Claro, los últimos pues eran más difíciles, me imagino. Claro. Uh-huh. Bueno, pasamos a 2000. Sí. Perdona. Y luego también, claro, el que tiene la colección completa, pues bueno, normalmente la guardará. El que solamente se ha comprado 1 o 2 números, pues ¿qué hago yo con esto? Pues los vendo. Sí, hay más movimiento, claro. Claro. Pasábamos, decía, a 2003, porque en 2003 Círculo de Lectores reeditó, curiosamente, en pasta dura y además con sobrecubierta 9 títulos que, bueno, eran con portadas muy discretas porque era solo el título dentro del Gambarren, no había mucho más. Eran un poco pobres y la pena es que está incompleta, claro, porque solo fueron 9. No sé muy bien si es que se quedaron también sin fondos para seguir reeditánndolo. ¿Qué tal es esta edición? No creo porque es lo mismo, fallan siempre los mismos, las colecciones de relatos y bueno, las así como menos comerciales, ¿no? Las de final tráfico. Sí, entonces, en este caso sí que estaba Casino Royale, sí. Sí, por ser la primera, pero bueno, es que, ya es casualidad que sean siempre los mismos. Además, si las vas editando una detrás de otra, por ejemplo, la primera colección de relatos, pues está entre es la sexta o la séptima de la serie. Uh-huh. Y luego se han publicado las demás. O sea, quiere decir que esto, ya desde un principio se dijo que esas no se iban a publicar. Sí, no, los relatos están sentenciados casi siempre, sí. Casi siempre. Cuando no hace la colección completa, eso es lo primero que cae. Pero bueno, aparte estas tenían una portada un poco discreta, ¿no? Tampoco llamaba mucho la atención. Sí. Y luego, pues, a ver. Y luego comentaremos otra edición. Que es que, o incluso, bueno, ya hablaremos también de eso. A ver, si no te quieres gastar dinero en hacer una buena portada, si no quieres pagar a un artista para que te haga una portada, pues utiliza la tipografía, como hicieron aquí. O sea, no serán unas grandes portadas, no serán muy llamativas, que por el Círculo de Lectores tampoco es que han sido siempre muy llamativas. Pero, oye, son unas portadas resultonas. O sea, tienes el Gunbarrel, que es muy reconocible, sabes que es James Bond, y luego el título dentro del Gunbarrel. O sea, es una cosa que no te defrauda. Bueno, pues no será la mejor portada del mundo. Oye, pero por lo menos cumple. Que yo he visto otras, que ya comentaremos ahora, y dices, bueno, a ver... Las hay peores. Las hay peores, sí. Oye, aquí por lo menos, además, homogéneas también, para todas. Sí, el Gunbarrel y el título del Gunbarrel, bueno, pues cumple. Apostó por la pasta dura, además, que eso se supone que sube el precio. Además que es una edición buena, sí. Sube el precio también, sí. Sí. Bueno, pues en 2011 fue Ediciones B del Grupo Z la que sorprendió porque sacó 2 títulos solo, que era Doctor No y Operación Trueno, y además con las traducciones antiguas de Bruguera. Y en este caso sí que, pues no sé muy bien de dónde vinieron, o porque salieron esas 2, no salieron más. Las portadas eran solo unas siluetas bastante discretas y se quedó casi en una anécdota, ¿no? Estas 2 nos dejó un poco sorprendidos. Es eso a lo que me refiero. O sea, es que ves esas portadas y tampoco te dice nada. Entonces, lo hicieron en Ediciones B. Bruguera había quebrado y tal, entonces el Grupo Z se hizo con el fondo editorial de Bruguera y Ediciones B sería, digamos, la sucesora de Bruguera. Y entonces volvieron a coger las mismas traducciones de Bruguera. O sea, ediciones que no son las de RBA. O sea, son las traducciones de los años 70. Entonces, lanzaron 2, así como por probar, pero, bueno, es que terminaban vendiéndose a precio de saldo. Luego te las encontrabas en esos cajones que te ponen a 1 euro, 2 euros y tal, ¿no? A ver, si tienes algo, promocionalo. Por ejemplo, RBA, lo que hablamos de RBA. O sea, yo me acuerdo que se anunció en televisión. Sí. Y además era un anuncio genial. O sea, me acuerdo, porque es que se me quedó grabado, que te comentaba la colección de novelas de James Bond y tal, y te salía Ian Fleming tecleando en su máquina de escribir. Además quiero recordar que incluso como medio ambientado, así como si estuviera en Jamaica y tal. O sea, que lo que era un anuncio muy cuidado.
Y te venía a decir algo así como, y enviaron a 006 a Jamaica, te lo decían en voz alta. Y Fleming tecleaba el 6 y se le bloqueaba la tecla y decía 007. Y pulsaba el 7. O sea, y eso estaba en el anuncio y era genial. O sea, si piensas, promocionalo y te lo comprarán. Pues sí. Pues que aquí simplemente lo sacaron por probar y bueno, pues no tuvo aceptación. No, estas de Z son bastante pobres, yo creo. Y en Sí, luego 2015... aparte las portadas no eran llamativas, son una silueta negro con un arma también por ahí que es muy genérico, eso podría haber sido cualquier cosa. Una infografía muy chapucera, sí. Que eso también pasó, ahora que me viene a la cabeza, también, ya os he comentado antes que se editaron las novelas en catalán también, pues intentaron volver a sacarlas y sí que volvieron a sacar 2 novelas con la misma traducción de aquellos años, de los años 60, pero tampoco tuvo éxito. Se hicieron solamente 2 y no se hicieron más. Podemos comentar también, decía que en 2015 salió también la de CC, gracias al éxito ahora de Daniel Craig. Sí, bueno, perdona, antes también... Antes está la de punto de lectura, sí. Exactamente, sí. La de punto de lectura que esa es para echarle de comer aparte. Sí, por algo se me había olvidado, porque es que es tan pobre esa. Qué buena. A ver, primero... Las portadas sí que se dejan mucho que desear. No, las portadas, o sea, es que... A ver, sí, vale, te ponían James Bond, Ian Fleming, el título, pero es que... O sea, es que alguna ni tenía imagen de portada propiamente dicha. Era el color negro. Sí, ni luego, fondo, así era como un color mate. Como muy desenfocadas. O sea, un fondo por poner alguna cosa. ¿Sabes? Que no... Era como novelas de playa románticas, casi. Una cosa rarísima. A ver, y la edición como tal, o sea, como libro de bolsillo, no estaba mal. Lo único, la traducción también, que de nuevo tiraba de las de... A ver, Bruguera, no, la traducción. Vamos con la traducción. O sea, la traducción era la de Bruguera, claro, salvo en las novelas que no tradujo Bruguera, que entonces eran las de RBA. Porque en este caso, por lo menos, la edición era completa. Pero, como Bruguera no tradujo todas las novelas, las que no tradujo Bruguera utilizaron la traducción de RBA. O sea, tienes una mezcla de las 2 traducciones. Lo cual nunca es recomendable, claro. Si haces tu propia edición, hombre, hay que ser un poco coherente, digo yo, ¿no? Ya, bueno, pero aquí, claro, tampoco se querían gastar dinero. Porque, claro, bueno, está claro, así salió como salió. Tienes que pagar al traductor para que te la haga. Entonces, pues bueno, son unos cuantos miles de euros lo que te puede costar el traducir un libro. Entonces, porque lleva su tiempo. Eso, entonces, pues claro, dijeron, si ya teníamos traducciones, pues vamos a usarlas. O sea, es para lo que tuvieran que pagar y lo hicieron así. Estas salieron en 2002, 2003, fue a principios todavía ya siguiendo la estela de Brosnan, como siempre lo vinculamos al éxito del cine, y por lo menos tuvimos a todo Fleming, pero claro, unas condiciones un poco peculiares. Es una edición mixta, ya te digo. Hoy día publican cualquier cosa. Y decía que en 2015 llegó la de ECC, en este caso ya siguiendo la estela de Craig, pero bueno, ECC se animó a reeditar a Fleming en español, parecía que lo iba a sacar entero, pero por desgracia de nuevo se quedó en 9 títulos, se quedó casi a punto de terminar. Salían en pasta blanda, las portadas, bueno, eran discretas, un hombre con smoking. Era pasta blanda, pero tenía una cierta rigidez. Sí, algo más sólida la portada, sí. Pero bueno, pasta blanda, sí. Y las traducciones por lo menos eran de una misma persona, lo que decíamos antes, eran coherentes por lo menos. Ahí está, es que eso está muy bien, porque a lo largo de, sobre todo en las novelas que tienen un único protagonista, tienen una temática común, personajes a lo mejor se repiten de una a otra, organizaciones se repiten de una a otra también, entonces pues es conveniente que todo sea traducido de la misma manera. Entonces pues eso es una cosa que se agradece mucho, el que sea una traducción uniforme con todo, con todas las obras. Y fue una pena, porque bueno, pues no sabemos exactamente por qué, porque durante un tiempo siguieron insistiendo en que iban a seguir publicándola, pero bueno, obviamente ya después del tiempo que ha pasado, no, es imposible. ECC no va a continuar con la traducción. Curiosamente se saltaron Operación Trueno, pero luego se quedaron en el servicio secreto de su majestad. Entonces, bueno, siguieron ahí con Solo para sus ojos, con El espía que me amó y al servicio, y nos dejaron ahí.
y bueno, nos faltan esas 3, 4, en fin, quedó incompleta la DCC. No se deben dejar las cosas a medias. Así que nada, la buenísima noticia es con la que empezábamos este debate en 2023. En este caso, con respecto a la traducción, es una traducción más moderna. Es decir, Fleming escribía con estilo de los años 50. Entonces, a ver, en España pasa lo mismo. La forma que se hablaba en los años 50 no es la misma forma que hablamos hoy. Las expresiones que en los años 50 eran fuertes, hoy son mojigatas. Entonces, en por ejemplo, cuando James dice damn, maldición, en los años 50 era muy fuerte. Pero claro, hoy no. Entonces, en esta traducción, la traducción es más fuerte. Ya, el problema de la traducción de las palabras malsonantes en español, como sabes, nos da para un libro, porque en ese sentido la riqueza del idioma español no la tienen muchos idiomas, con lo cual una palabra malsonante en inglés la podemos traducir de 120 maneras diferentes. Sí. Y claro, depende del grado de sensibilidad de cada uno, le parecerá más apropiado o no, porque claro, a unos les ofende unas cosas, a otros otras. Solo en inglés la palabra que empieza por F, como dicen ellos, pues ¿cuántas traducciones tiene en español? Pues todas las que queramos, claro, porque a algunos les parece lo más sagrado, a otros les parece que sí, pero no tanto. Entonces, claro, lo del lenguaje malsonante, bueno, ahí tenemos la famosa discusión de la última frase de Casino Royale, de Bitch is Dead. ¿Cómo se traduce al español? Pues bueno, ha habido muchas traducciones y tendremos una nueva este año, seguro. Igual no. Ya, bueno, igual no, vamos a ver, porque en 2023, como decía, por fin ahora comentaremos también, sí. La reedición de Fleming de Roca Editorial se anuncia, como decíamos, para noviembre y para octubre-noviembre. Las portadas en principio van a ser las mismas que han sacado las nuevas reediciones inglesas, que van a salir también ahora y que por desgracia han traído la polémica de la corrección política por la nueva censura, que parece ser que va a cambiar un capítulo de Vive y deja morir y una escena también importante de ese capítulo, del Nigger Heaven, en el que hablaban unos negros, se imitaba el acento de los negros de Nueva York, o eso creía Fleming, y se lo han cargado. Directamente han quitado ese fragmento porque les parecía racista. Esto obviamente es absurdo, estamos hablando de una novela escrita en los años 50, no se puede aplicar un criterio actual. Y el caso es que lo que tememos es cómo se va a hacer eso en la edición en español. ¿Se traducirá Vive y deja morir desde el original de Fleming o desde la reedición que se ha hecho ahora en Gran Bretaña? A ver, lo primero que he visto en este aspecto es que cuando voy a las páginas donde está en preventa esta nueva edición, es que la traductora es la misma que la de ECC. Con lo cual es de suponer que la traducción sea la que ya vimos en ECC. Entonces, pues bueno, tendremos algunas traducciones que ya conocíamos en la edición de ECC, pero tendremos por fin, si todo llega a buen puerto, todo el resto de las novelas que faltaban. Traducidas. Se llama Sara Bueno Carrero, hay que decirlo. Efectivamente. Sí. Y bueno, claro, todo bien, depende de qué edición tome ella como referente. Es que ya está hecha, a eso es lo que me refiero, a que desde Rusia con Amor ya se publicó en ECC. Entonces, pero, lo que no sé es si utilizará esa traducción. Eso. O la traducida de nuevo, que me parecería un absurdo. Es decir, ya está traducida por esa misma persona. A ver, vamos al famoso tema de la palabra con N. La palabra con N. Vale, o sea, en Estados Unidos la palabra con N es muy despectiva, vale. Y allí les ofende mucho y tal, a pesar de que, bueno, cuando Fleming la escribió, siendo inglés, allí no era ofensiva. Para referirse a los negros. Los 10 negritos de Agatha Christie, Ten Like Niggers. De hecho, había uno de los técnicos que hacía las películas de James Bond, lo apodaban Nigger. Y vamos, o sea, no era ningún insulto. Bueno, entonces, cuando Fleming escribe esta novela, tú te la lees y Fleming no es racista. O sea, no trata a los negros como tontos, ni como inferiores. Al contrario, te los muestra como unos tipos profesionales y muy peligrosos. O sea, son los villanos, bien, pero no los trata de forma despectiva. Los nombres se ponen en las lápidas, amigo. Llevaos a este tipo y despachadlo.
De hecho, Felix Leiter, bueno, hay frases de Felix Leiter que te les tiene simpatía y tal, y que se alegra de cómo están saliendo de los retos donde estaban metidos. En fin. Y luego tenemos el título, que el título es Nigerhemen, pero que tampoco es una alusión despectiva, es una cita literaria alusiva a una novela que se llamaba así. Traducción. O sea, en la traducción no se traduce níger como con una palabra despectiva en España, como podría ser, entre comillas, negrata. O sea, en todas las traducciones que he visto, incluso de los años 60, se traduce como paraíso negro o paraíso de los negros. Sí. Entonces, quiere decir que si lo dejan así, o sea, es algo que no va a ofender a nadie. El slang. Bueno, a ver, pues Fleming hizo lo que pudo, pero en la traducción al español, bueno, pues a veces se comen letras y tal, como a lo mejor, pues bueno, transcribirías a lo mejor la forma de hablar de alguna persona en español. Pero incluso en alguna traducción, pues está normal, o sea, está, digamos, escrito normal, está escrito, digamos, como en forma inculta, pero normal, o sea, sin comerse letras. Entonces, quiero decir que si te cogen la traducción que se hizo para ECC y te la ponen ahora, no pasaría nada absolutamente. Ojalá lo respeten, porque claro, se puede hacer de muchas formas, como vemos. Porque vamos, sería ridículo el quitar partes en una traducción española que no tiene nada de racista. Claro, en ningún caso sería racista y se puede hacer de muchas formas y muy originales, respetando a Ian Fleming, que de eso se trata, al fin y al cabo, de leer una novela de los años 50. Puede coger ahora mismo la edición de ECC, leerse ese capítulo y verá que de racista no tiene absolutamente nada, ni de ofensivo. Yo entiendo que vale, pues sí, bueno, en Estados Unidos la palabra con N pues les puede ofender mucho y tal, y que, yo qué sé, en fin. Pues de todas formas, Fleming tampoco le daba mucha importancia a eso y a veces para algunas ediciones pues autorizaba que cambiaran alguna palabra, alguna frase. Vale, bien. Pero es que en la traducción en español no le veo ningún sentido. Ojalá se respete, pero bueno, en cualquier caso es otro aliciente para comprar y deja morir, ¿verdad? Para comprar esta reedición. Y en principio las portadas tampoco son gran cosa, ¿verdad? Porque son imágenes sacadas de internet que son bastante pobres también. Sí. Por lo menos las de ECC, jolín. O sea, tenías ahí a Bond y a una chica Bond. O sea, está un muy smoking, por lo menos, un smoking. Sí. Ahí había una interactuación entre los dos, porque siempre era el personaje Bond y el de la chica Bond. Sí. Pero siempre distinto y con alguna particularidad en cada portada. Estaba muy bien. O sea, pues, no es que fuera la mejor portada del mundo, pero bueno, estaba muy bien. Y en estas, pues sí, es que incluso ha habido un tipo que ha localizado de dónde sacó la imagen de Moonraker. Sí, un misil. De un banco de imágenes, pues ha localizado la imagen que lo sacaron de ahí. Pero bueno, esto abarata el precio porque además claro, en pasta blanda y, hombre, yo creo que van a ser bastante asequibles. Entonces, en ese sentido, pues mira. Pero vamos, es que ves muchas ediciones de muchos ilustraciones de fans que es que estaría encantados de cederlas para estas ediciones. Ya, eso sí es verdad. Pero bueno, ahí debe haber algún tejemaneje interior que no conocemos, porque si no todo el mundo tiraría de eso. Es publicidad gratuita y al final habría competencia desleal o algo de eso, seguro que no dejan. Pero bueno, nos conformamos con que vuelva Fleming y que tenga éxito, así que os animamos a comprar esta edición de Roca Editorial, a ver qué pasa, a ver cómo está la traducción. Y bueno, igual incluso le dedicamos otro podcast en el futuro. En cualquier caso, yo creo que ha quedado claro que la que recomendamos, la favorita de Fleming en español, estamos de acuerdo en que la de RBA, ¿no? Está completa. Esta esperemos que llegue al final, pero de momento, bueno, tenemos que esperar y ver. Entonces sí, la de RBA es una edición de muy buena calidad, tanto en texto como en encuadernación. Y bueno, pues a día de hoy es la mejor edición que se ha hecho de Fleming en español. Curiosamente y está últimas... sin censurar. Sí, claro, sin censura, eso por supuesto. Que a lo mejor lo que hablamos que esta última no puede decir lo mismo. Claro, igual ha vuelto la censura, precisamente, en fin. A veremos. Los gobiernos cambian, pero las mentiras permanecen. Curiosamente decía que las últimas de Fleming de Horowitz, las continuaciones de Fleming de Anthony Horowitz, no se tradujeron oficialmente en España, pero sí que se ha traducido Doble o Nada de King Sherwood, gracias a Roca Editorial también. Entonces yo no sé si esto animará a Roca a terminar con todo Fleming, que sería muy bueno, y esas tres antes que decíamos en las noticias también, o a lo mejor si termina la trilogía de Sherwood, que bueno, también pudiera ser, ¿no?
Bueno, yo espero que sí. Obviamente, cuanto más se publique de Fleming, mejor, ¿no? Claro, claro. A pesar de que, a ver, de Horowitz, la primera me gustó mucho, la segunda menos y la tercera nada, absolutamente. Bueno, pero eran continuaciones oficiales de Fleming, eso es algo bueno. Sí, ya, sí, obviamente. Porque si me apuras es mejor que lo que pueda ser doble o nada. Aparte de gustos personales, cuanto más se publique, aunque sea por otros autores, mejor. Está claro. Y bueno, es que la de Kim Sherwood se supone que es una trilogía. Sí, sí, por Pues eso. también se supone que con la primera. habrás comprado los derechos para las 3. Es decir, que llevas intención de publicar las 3 novelas. Otra cosa es que no sé el resultado que ha dado esta novela. A lo mejor si las ventas pues han sido pésimas, pues no sacan más. Pero bueno, se supone que van a sacar las 3. Sí, sí. Porque ya desde un principio está planteado como una trilogía. Pues nada, estaremos a la expectativa, informaremos en Archivo 007 y hemos dado, yo creo, un buen repaso a todo Fleming en español. No era mucho, como decíamos, lo que se ha publicado, con lo cual se podía repasar. Ebardo lo tiene todo, ya lo hemos constatado. Pero ya os digo que vosotros podéis conseguirlo porque no es difícil. Vais a páginas donde se venden libros de segunda mano. Incluso si tenéis alguna ciudad que tenga alguna librería de segunda mano, no es raro en encontrarlas. O incluso podéis pedir, oye, si os viene alguna de estas, pues guárdamela. Pero vamos, ya te digo que no es en absoluto difícil el conseguirlas. No, pues y tampoco son muy caras. O sea, es que si lo queréis tener, es muy asequible. Animamos a completar a Fleming, a buscar estas ediciones, las que os hayan llamado más la atención. Pondremos fotos en el foro también de las ediciones y bueno, ya veréis como seguro que os llama la atención alguna de ellas. Y nada, pues despedimos ya el debate, lo emplazamos ya para el próximo, que llevará a cabo David Zacín. Vamos nosotros ya entonces a pasar a la despedida. Bond. James Bond. No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones y nuestra revista. Solo para tus ojos. Aquí termina el podcast 183. Muchas gracias, Ebardo, por tu participación. Espero que hayas disfrutado y que repitas cuando quieras. La verdad es que estoy disfrutando mucho con la participación en estos podcasts. Yo, la verdad, os animo a que participéis. Porque, hombre, a lo mejor hay algún tema que, pues bueno, pues sí que, por ejemplo, hoy nos hemos playado mucho en detalles y tal. Pero bueno, es que en otros temas cualquiera, bueno, o sea, hablando sobre películas y tal, oye, pues das tu opinión y sobre cómo te ha parecido y tal. O incluso tú puedes aportar alguna cosa que sé que se nos haya pasado a todos los demás. Porque, por ejemplo, a una persona que le gusta el fútbol, oye, pues en tal película se nota que se hace una alusión al fútbol. Y yo lo Oye, en este debate de las novelas, digo, pues yo también creía que alguno se podría apuntar para decir cuándo compró sus primeras novelas o cuáles leyó o cuáles le gustan. También puede ser las anécdotas personales, claro. Sí, la experiencia personal de cada uno. Claro. Yo compré esto, vi tal película, me gustó, no me gustó. Me compré tal libro, me gustó, no me gustó. Era carísimo cuando lo compré. En fin, esas cosas, ¿no? No hace falta tener conocimientos, como decimos, que cualquiera puede participar. Sí. Pues nada, muchas gracias ya, como decía, y te esperamos en un futuro podcast y desde luego, mientras tanto, nos seguimos leyendo en el foro, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, pues hasta otra, Ebardo. Adiós.